Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Hola, Carlos Soren, muy buenas. Agustín Pastor, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, poquito a poco, poquito a poco. Pues, bueno, los miembros del canal VIP y los Patreon ya saben que disponen ya del vídeo adelanto para mañana. Ay, todo el día editando. Bueno, ya ayer por la noche que ya empecé un poco sin matarme, pero empecé y bueno, pues ya está. Empecé y he terminado hoy. Así que lo he cogido y ya lo he publicado esta tarde noche, no sé, a las 7:30 de las 8. Entonces, pues nada, muy buenas, Aitor. ¿Qué tal? Soren. Y aquí está Agustín Pastor. Buenas noches. Y bueno, pues básicamente vamos a empezar con lo que son los Patreon. Muchísimas gracias a Nora Secas, Cris, Soren Cira, Ángel Martínez Yepes, Artemio Rosas, Jorge Alonso, Alen Sarmiento, Patricia Calderón y Sota, Roberto PB y Gemina Overseas. Placa. Muchas gracias también a Germán, Miguel Ferreira, Marcelo Yanaquini, El Negre, Nano Sarriá, Nelson Lepe, Santi Hernández, Wendigo, Don Cacahuate, Sandra Ruiz, David Escatolini, Cira, Graviela Sagüenza, Sebas, Nora Secas, Juan Carlos Arriagada, Dionisio, Aitor Recio, Federico De Luqui, Mario Sanabria, Fernando R. de Hoz, Freisy Navarro, Francisco Toro de Godoy, hoy, Luz Pazos, Eduard Petcu y Gonzalo Rigoyen. Muchísimas gracias. Así que, bueno, pues ya está. Placa y chimpún. Y ahora voy a comprobar que esté todo bien, todo el directo. Perfecto, estamos bien en otro sitio también. En las otras plataformas. Y aquí ya estamos. Chimpún. Hola Madrid, muy buenas. Pues mira, chiquito, te coges, pones en el buscador del canal Date Jeremy Fragrance y tienes el vídeo. Gracias. Entonces, pues nada, vamos a lo que vamos, que es a darle candela a las noticias. Así que vamos a empezar por ya las primericas. A ver, tengo que abrirme el WhatsApp web, que lo tengo cerrado. Un segundo. Vale, así que vamos a retomar. Me parece que me dejé perfumería el otro día, creo. Creo que me dejé. Sí, exacto, me dejé perfumería. Vamos a darle candela a la perfumería que me dejé el otro día porque como nos liamos. Y al final, pues nada, pues aquí está. Bueno, vamos a empezar con la primera. Venga, vamos a darle a esta. Y a ver, ya. Vamos a ver. Aquí compartimos. Dejadme un segundo, porque antes de compartir. Bueno, sí voy a compartir, pero voy a quitar esto. Esto desaparece. Un segundito que quiero quitar la marca esta, el banner, que ya es suficiente. Os recuerdo que hay una cosa que se llama like. Los likes son completísimamente gratuitos para todo el mundo. Y luego están los superchats y los superstickers. Venga, a ver si nos inauguramos porque el directo del otro día pues duró muy poquito y si veo que la cosa no va para adelante y todo el mundo callado y no hay participación, me cojo y me piro también. O sea, esto va a ser una máxima. Si hay participación en el chat y la gente hace preguntas que sean razonablemente inteligentes, pues entonces estaremos todos contentos y felices y yo más aún porque tendré participación, preguntas inteligentes que harán posible pues a lo mejor que pase de dar las noticias y nos centremos en algún tema, en fin. Pero si no hay participación ninguna, ya lo digo de principio, como pase una hora, el Orgaz se coge y se larga. ¿Vale? Entonces a mí también me gusta ponerme en modo podcast, pero pongo podcast, no directos. Entonces, pues listo. ¿Qué es lo que promete este directo de hoy? Ni más ni menos. Bueno, pues vamos con esta y voy a hablar despacio. No pienso andar, pienso hablar despacio mejor, no pienso darle candela. Porque si voy muy rápido voy a dar todos los perfumes, si no me da la gana. Así que vamos a ver la participación de la gente. Y los likes, ¿vale? Venga. Que se noten esos likes. 20 personas, 9 likes. Muy bien, muchas gracias a todos. Sois fenomenales de la muerte. Sois muy buena gente, muy buenas personas y estáis colaborando siempre a que los creadores de contenido... Yo quiero saber una cosa, básicamente. ¿Vosotros pensáis que los creadores de contenido hacemos esto porque nos apetece, nos sale del cimborrio? Pues no, lo hacemos porque queremos también ganar un poco de dinero, que es de lo que nos solemos alimentar, básicamente. Si somos
youtubers a tiempo completo y pagamos nuestros respectivos impuestos. Yo no estoy aquí porque diga yo, oh, qué guay que es el Orgaz, me apetece hacer un directo. No, yo estoy haciendo un directo porque quiero business. Es evidente, ¿no? Así que se agradecerá también la participación, los likes, y hacer que la gente, pues, y esto lo estoy haciendo extensible absolutamente, fíjate tú, si seré gilipollas, para todos los youtubers. Eso es lo que tenéis que hacer en todos los canales que vayáis a ver los contenidos. Por lo menos darle al like, ¿vale? Por lo menos dar al like, ya que os gusta estar aquí chinchorreando sin participar, pues por lo menos le dais al like. ¿Qué menos? ¿Qué menos? Pero bueno, esto es como pedirle peras a un puto olmo. Bueno, en fin. Sigamos. Neiman Marcus. Este es el perfume de Viredo. Y que dice que está agotado, pero en realidad es nuevo, novísimo, y aquí pues no estoy viendo que venga absolutamente nada, con lo cual voy a entrar a la página de referencia porque no tengo ni notas ni nada en esta página de Neiman Marcus. Sí que efectivamente me parece que además no viene ni el precio. Nada, pues nos salimos de aquí, no está el precio. Vale, ni el precio ni nada, de nada, o sea, es que no tengo ningún tipo de acotación. Nada, no tengo nada, no tengo acotaciones, no tengo nada. Bueno, pues nada, yendo para atrás y vamos a coger a la Viredo, que sé dónde está. A ver, siguiente. Aquí está, vale. Y compartiendo, venga. Presentamos, compartir. Y Pacataclas, aquí está. Bueno, pues aquí tenemos la Viredo, que es esta Desert Down, como ya habéis visto antes, en el pantallazo. Concentración O de Parfum y tenemos rosa, cardamomo, semilla de zanahoria, madera de cedro, sándalo, papiro, vetiver y almizcle. Y voy a poner a Genaro, que hace mucho tiempo que no lo pongo y me ahorra saliva y lee más lento que yo. Es más coñazo, lo sé, pero es lo que hay. Desert Dawn es una celebración de las justaposiciones creativas de la naturaleza, una versión universal de la familia olfativa amaderada. Esta fragancia, que en Desert Dawn es una un final tentador de betabar y almizcle de seda se ha liado el nene, se ha liado el nene. Invoca el calor seco del desierto y la calidez. Desert Dawn es una celebración de las justaposiciones creativas de la naturaleza, una versión universal de la familia olfativa amaderada. Esta fragancia, que encuentra el equilibrio en la frescura de algo nuevo, se abre con las atractivas especias dulces del cardamomo, antes de dar paso a la envolvente calidez del sándalo y el cedro en el corazón. Muy bien. Un final tentador de vetiver y almizcle de seda se anima con el aroma fresco y limpio del papiro, que invoca el calor seco del desierto y la calidez de los primeros rayos del amanecer, simbolizando una fragancia que es a la vez seca y envolvente. Neiman Marcus. Muy bien. Soren, una preguntita. No sé por qué sale esto así. ¿Por qué sale esta fuente aquí? Esto se ha vuelto un poco loco. A ver. Soren, ¿se escucha bien? Es que no sé si se ha escuchado bien al Genaro. No tengo ni idea si se ha escuchado a Genaro. No sé si se habrá escuchado bien a Genaro, la verdad. No tengo ni idea. Se escucha, sí, pero quiero saber si se escucha nítido, si se escucha con fuerza, como cuando lo hacíamos con el Streamlabs OBS. Si suena muy flojito, así como de lejos, como cuando pongo los aplausos, pues la verdad que me da un poco de palo, ¿sabes? Porque para que se escuche así, prefiero que no se escuche y entonces lo cojo y lo leo yo, evidentemente. Por eso digo que si se escucha con calidad, lo sigo poniendo. Si no, paso de él. Vale, Aitor, muchas gracias. Se escucha. Vale. Pues, vale, pues nada, está Viredo fenomenal. Aitor, que me contesta. Agustínico también, que está por aquí. La Viredo sale a 302. Hombre, si ya sabía yo qué cara era, pero no viene, como han bloqueado porque todavía no está a la venta, pues por eso mismo lo han quitado de en medio. Silvi, buenas noches. Samara, ¿qué tal? Muy buenas. Alexander, buenas noches. ¿Qué tal? Así me gusta a mí, la gente que entra saludando y no directamente. ¿Qué opinas de...? Ponte a ver la review, muchacho, ya. Venga, hombre. Ay, de verdad. La educación. Bueno, vamos a ver. ¿Esto qué es? Venga, vale. Pues vamos a ir al siguiente perfumico.
Vamos para atrás y nos vamos a ir a estos de Dorsey. Tenemos 3 perfumes de Dorsey, ya es que no me fío. Vamos a ver una cosa. Aquí, Dorsey. A ver, ¿están los Dorsey? No los veo. Vale, los leo directamente de la fuente. Aquí está. Presentamos. Esto lo quito. Compartir. Aquí y aquí. Bueno, el perfumico este de Dorsey, que os lo amplío, se llama Flower Last, extracto de perfume, y lleva pimienta rosa, pimienta negra en la salida, con un corazón de flor de naranja e ylang ylang. Luego en el fondo meten benjuí, sándalo, abatonca, patchouli y vetiver. Y dice que para quienes se deleitan en los excesos, dispuestos a explorar sus propias profundidades de lujuria. ¿De verdad? ¿Estás diciendo cómo? ¿Profundidades? ¿Lujuria? ¿A un hombre? ¿Próstata? ¿Acariciar la próstata? ¿Cómo es la profundidad? ¿A qué profundidad de...? ¿Estamos hablando de una garganta profunda? ¿De qué tipo de lujuria profunda hablamos? Bueno, en este poderoso extracto de perfume, la pimienta rosa y negra, yo solamente planteo cosas de la gente del marketing. De la pimienta roja y negra crean un ambiente emocionante, mientras que el denso sándalo ilumina el ylang ylang y la flor de naranja sobre un fondo de ámbar. Flower Last explota con un placer exquisito durante todo el día. Tan sucias. Pues muy bien. Entre las profundidades y el placer exquisito y las gafas que las tengo llenas de mierda, lo tengo todo hecho. Voy a cambiármelas porque los cristales están súper arañados. Bueno, vamos allá. Ay, Dios mío de mi vida, ¿qué voy a hacer yo? Que no veo. Opérate, Orgaz, págame la operación tú. Bueno, pues dejamos de compartir y aquí... Hombre, Eduard, Petcu, muy buenas noches, Bonico, buenas noches, bienvenido. Están muy inspirados los del marketing, sí, les gustan últimamente, les gustan las profundidades. Bueno, en fin, esperemos que no sean muy proctológicas. Me encanta la flor del naranjo. Bueno, a mí me gusta mucho, pero tengo que reconocer que cuando estás ahí paseando entre naranjos y en flor, Dios mío de mi vida, sales con una borrachera que alucinas. Además, hasta incluso te puede llegar a dar un dolor de cabeza bastante potente, ¿eh? Que no es ninguna tontería lo que estoy diciendo, es que te puede dar un dolor de cabeza, pero potente a tope. Yo con tantas notas olfativas me pierdo. Dice Agustín, tú tranquilo, hijo. Tampoco es cuestión de estar aquí. Nada. Si de todas formas vamos a ser claros. 300 y pico euros en un Viredo, va. Y esta que no sé lo que costará, pero barata desde luego no es, porque estamos hablando de Dorsey y Dorsey no regala los perfumes. No los regala. Yo no tengo ninguno en colección. No me he llegado a comprar nada de ellos. Es que no tengo ni viales ni nada de nada. A ver si encuentro por aquí. Porque es que... vale. A ver. Son perfumes que Amazon Dorsey, aquí están. Sí, vale, acepto las cookies que quiero que me dejes navegar. 110 euros, pero son 110 euros y entiendo que son 50 mililitros, ¿correcto? Sí, 110 euros. No es tan mal de precio, ¿eh? No es tan mal de precio. Podría estar bastante peor y además habrá por ahí alguno que esté bastante peor, ¿eh? Porque seguramente habrá alguno caro. Digo yo, a 110 euros yo me compraría uno. Es cuestión de encontrar el mío. Hay un 10% ahora de descuento en la próxima compra. Bueno, pues compro un perfume ahora, luego me compro otro que son 220 euros, sin más los gastos de envío. No pillas. Déjate este 10% de descuento, no me interesa nada. A mí me gusta el descuento cuando compro, no antes. 110 euros, hay uno que cuesta 120, se llama Dulce Disrupción, pero me lo habrá traducido automáticamente, así que es Sweet Disruption.
Pues ese, 120 pavos. Es el más caro que estoy viendo ahora mismo, por lo menos en la colección que aparece en la pantallazo inicial. Os lo cojo y os pongo la website oficial, ¿de acuerdo? Venga, pues aquí la lleváis. A ver, un segundito. Aquí. Ahí está. Pues como vean los precios te da algo. No, a 120 pavos está bien, ¿eh? Yo no lo veo caro, ¿eh? Pero nada, de nada. No lo veo caro, ¿eh? De verdad que no. Los Dorsey no lo veo nada claro. Y estos concretamente vamos a ver los precios, porque faltan los precios de estos, que son los que están aquí, que me acaba de mandar el Soren. Dios mío, qué cacho de moto más guapa, por favor, yo quiero 4. ¿Cómo que Estonia? Yo no soy de Estonia. Elige tu país de idioma. Estonia, Lituania. Venga, vamos al inglés en Estonia. ¿Esto qué es? La creme de la creme, 240 pavos, ¿eh? El Flower Last cuesta 240 euros, pero la colección que os he dicho, que es la básica, que es la que siempre se ve por todos lados, esa es a 120 euros, 50 mililitros. No me parece mal, ¿eh? Os la voy a copiar y pegar para que la veáis, pero ¿esto qué es? Creme de la creme se llama. Esto es una tienda que está en Lituania. No compréis aquí, por favor, ¿eh? No nos flipemos. Me he dicho, Soren, esto no me gusta nada. Digo, bueno, pero si vemos los perfumes, pues ya está. Punto. ¿Qué le vamos a hacer? Muchas gracias, Bonico. A ver, os la comparto. Venga, y ya pues lo vemos aquí. Partimos la pantalla esta, si me deja la mosca. Os recuerdo que una cosa se llama Like, que es completamente gratuito, que no hay que pagar nada. Y luego están los super chats y los super stickers, que es gracias a eso a lo que normalmente yo suelo comer un poquito más. Solamente un poquito. Tampoco es que sea mucho, pero como un poco más. Vale, pues esta es la presentación, ala, tal cual. Lo que a mí me gustaría saber es cómo va la dispensación interna del pump y todo eso, y no viene. Viene con la botella, la puñetera botella cerrada. Entonces no le han quitado el tapón y no sabemos cómo dispensa el vaporizador, no vemos la posición que tiene ni nada. La botella en mona cuesta 240 pavos, 50 mililitros, pues estupendo. Ay. Potente extracto de perfume con pimienta roja y pimienta negra, que es un ambiente emocionante, mientras que el denso sándalo ilumina el ilan y la flor de la naranja sobre un fondo de ámbar. Flowerlass explota con un placer exquisito durante todo el día. Aquí han quitado lo de las profundidades. Ah, no, está aquí al principio. Oh, entonces está todo igual. A ver, notas de la fragancia. Pimienta rosa, pimienta negra, flor de la naranja, ylan, benjuí, sándalo, abatón, capachuli. Ah, pues está igual. Muy bien. Pues, perfecto. Pasamos a la siguiente. Mirad qué cosa más guapa de moto, por Dios. Quiero 4. Tráeme 4 motos. A mí la tía me da igual. Tráeme 4 motos de estas. Ay, en fin. Qué cosa más graciosa. Vamos a la siguiente. La siguiente se llama Creme de la Creme y estamos con... esta se llama Histeria, ¿no? Histeria, sí. Tonka Histeria. Os la comparto. Venga, vamos con Tonka Histeria. Ahí, ¡pumba! Venga, pues Tonka Histeria. Los formatos son iguales, ya lo estáis viendo. Aquí la cajica, cambia la etiqueta, evidentemente. Y ya, pues aquí la composición que hacen con el render. Y dicen... ¡Ay, que me pica todo! ¡Ay! Y dicen que cuesta, pues eso, lo mismo que cuestan todas, que son 240 euros. Y nos comentan aquí que la mandarina y la pimienta rosa encienden la primera mecha. Luego el iris pálida y el abatonca abren la brecha. Yo creo que, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Sabemos a la brecha a la que estamos entrando, abriendo, introduciendo. Creo que queda clarísimo el mensaje. Haría falta ser una tontaina para no entender esto. Entiendo, porque creo que, y no hace falta tampoco ser muy rebuscado para entenderlo, este extracto de perfume captura la red oculta de nuestra atracción. Ya sea que me sigas hasta el amanecer, o, bueno, eso sería acoso, o, eso diría una feminista, me está acosando, o eliges huir. El recuerdo de Tonka Histeria permanecerá. Bueno. Familia olfativa,
ámbar polvorienta. ¡Qué manía! Cabeza, o sea, salida, mandarina, pimienta rosa, olíbano, canela. A ver, la pimienta rosa no tiene nada que ver. ¿Por qué ponen el olíbano entrecomillado? La pimienta rosa es pimienta rosa y el incienso de olíbano, entiendo que será, es el incienso de olíbano. Entiendo. O es que la pimienta rosa es de olíbano, del olíbano también, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces es de allí. Tenemos en el corazón manteca de lirio, resina de lirio y lirio de los valles. Esto es un lirio por todos lados, pero vamos, ¿para qué quieren más? Y luego en el fondo pues meten la tonca, el benjuí y la vainilla. Pues muy bien, pues madre mía, como para que no esté pulverulenta la muchacha con tanto lirio, lirio, lirio. Lleva 3 veces lirio y luego le meten pimienta rosa del olíbano y la canela, la flor de la canela y la mandarina. Pues nada, yo esto no sé. 90 mililitros, ¿eh? 90 mililitros concentración, estos son extractos, ¿eh? Por lo menos es lo que pone en la botellica, ahí lo veis, extracto. Bueno, ahí vamos. ¡Oh! Qué baratas que son, Dios mío. Venga, vamos con la siguiente, que esta es la última, a 200 y pico euros, 90 mililitros, 240. Pero es que no hay un formato, no hay ese formato único, ¿eh? Es lo que hay, o sea, no hay otro tipo de formato. No. Bueno, pues vamos con el Crash este. A ver, presentación, pantalla. Y nos vamos a meter aquí con inciensos. Jolín, a ver si pierde el faldón este. Pues tendríamos aquí este perfume que se llama Incense Crush. Y de este Incense Crush nos vamos a enterar de lo que vale un peine. A ver, ¿qué nos dicen? El roble, el cedro, volviejan a encender, volverán a encender las brasas del día. Es que el volviejan, no sé cómo interpretar lo que es volviejan. ¿Alguien sabe lo que es volviejan? No, ¿verdad? Yo tampoco. Volverán a encender las brasas del día, mientras que el cardamomo, el azafrán y el clavo añaden un punto adicional de especias a la noche. Aquí no han querido comentar, no se han puesto erótico festivos. Aquí no han dicho, esto nada. Simplemente nos metemos a encender las brasas y se terminó. Perdón. Incense Crush es un extracto de perfume que abre nuestras chakras, revela nuestro poder de seducción y atrae inexorablemente a los demás. Bueno, pues entonces esto es, bueno, es un violator. Bueno, qué cosas. Cardamomo y clavo en la salida, con un corazón de cuero y acorde cremoso. Pasamos a un fondo de olíbano, ahora es olíbano a secas, entiendo que será incienso de olíbano, es que otra cosa no puedo entender, madera de cedro, madera de roble y vetiver, porque ya no viene como la pimienta roja y a entre medio olíbano, entiendo que vendría de allá, supuestamente, y todas esas cosas, no sé, mismamente yo, por mis propios mecanismos. Bueno, pues nada, esta es la composición del render que han hecho, todo ahumado, míralo. La verdad que está chulo, no está mal. Bueno. Es un poco plof. Pero ahí está, os leo. ¿Cómo huele la flor de la canela? Pues mira, hija mía, no la he olido nunca, la verdad. Las ramas de la canela sí, pero la flor de la canela no. Pero es que la de la flor de la canela lo he dicho por una copla. Hay una copla que se llama la flor de la canela o algo así. Hay algo por ahí que se llama la flor de la canela. Ponérosla, yo no la voy a poner porque si no me puede saltar unos derechos de autor o cualquier cosa. Y lo único que le faltaba ya es que me saltaron unos derechos de autor por poner la flor de la canela. Hay una copla o algo así que se llama la flor de la canela. Aquí y aquí. Bueno, pues después de pasar por la flor de la canela, póntela. Yo es que no me acuerdo muy bien de... Es que no quiero que me salte un copy. Es que si me pongo... Yo es que soy muy curioso para todo esto. A ver...
La flor de la canela. Esto lo cantaba María Dolores Pradera. Vale, no era una copla, es la Pradera. La María Dolores Pradera. ¡Ole ahí, la niña! Pues me gustaba a mí esa mujer, qué estilazo. Pues sí, la flor de la canela, si la pongo me salta un copyright, no puedo ponerla, lo siento, es una pasada esta mujer. Ponerla por esta señora, por la Pradera, por la María Dolores Pradera, que vais a flipar. Me gusta mucho. Y cuanto más mayor la escuchéis, mejor. Más guay cantaba. Es verdad. Investigaré. Si el investigar es que lo pongas en el YouTube y te pongas María Dolores Pradera, la flor de la canela, y ya está. Y te aparece. Ay, voy a actualizar aquí y no estoy en el dashboard. Sí que estoy en el dashboard, pero estoy removiendo el dashboard un poco. Vale, esto parece que está todo ok. Perfecto. Vale, ok. Entonces estamos bien. Vale, pues vamos a seguir. A ver, solo me ha escrito algo. He borrado el vídeo de la canción. No, eso sí que lo tenía claro, que si me pones un enlace con una copla, una canción o cualquier cosa de estas, y más que con una María Dolores Pradera, me salta un cacho de copyright que te cagas. O sea, lo tengo claro que no. Vamos, me destruyen el directo. Si pongo la flor de la canela, canta por la Pradera, vamos, hasta luego el directo. Olvídate. Olvídate. No. Oh, bueno. Ay, perdonadme, pero es que la verdad es que estoy cansado. A ver. Estoy cargando el siguiente perfume. Es que nos vamos a Inglaterra, nos vamos a Harrods. Que me gusta irme a Harrods. Ay, que me gusta mucho irme a Harrods. No, quita, que si quiere. Es que estoy logueado. Estoy logueado en Harrods. ¿Por qué será? ¿Por qué me metió? A ver, en inglés. Y procuraré no darle a nada que me comprometa mis datos personales. A ver, que quiero minimizar esto porque está muy grande. Jolín, es que no quiero... Vale, me he salido, creo que me he salido. Es que estaba logueado. Reino Unido... no, pero no puedo. A ver, bueno, vamos a la nueva La Ligue Soleil Lunar. Qué bonitas son las botellas de esta colección. A ver, todas son iguales, cambian, me parece, son los tonos del vidrio, pero son... Dice, a mí la canción me la resbala. No, eso es cultura, Silvi, eso es cultura general global. Por lo menos que sepas quién es la María Dolores Pradera, que tú eres muy joven. Tú igual no has llegado a conocerla. Yo sí, yo he crecido con ella. La gente de los 70 hemos crecido escuchando a María Dolores Pradera muchas veces. No siempre, pero muchas veces sí. Bueno, que me estoy enrollando como las persianas y... claro, si es que es verdad. La gente de mi época hemos crecido escuchando a toda esta gente. Además, creo que fue pareja de Fernando Fernán Gómez. No sé si llegó a casarse con él. Creo que tuvieron una separación un tanto... que fue muy disruptiva. Terminaron tirándose los trastos a la cabeza. No se hablaban ni nada. Fatal. Vamos allá. Son cotilleos de la época. Este es el Lalique nuevo. Es una gozada de vidrio. Esto, Dios mío, de mi vida. Y os lo voy a tener que ampliar porque si no nos vais a enterar de la misa a la mitad. No me entero ni yo. Así que con eso os lo digo yo. Todo. Aquí voy a ampliar un poco para que por lo menos se vea que son la botella, que es una pasada. 100 mililitros, 110 libras esterlinas de esta Lunar Lalique Eau de Parfum Soleil. Lo he dicho todo al revés, lo sé, pero es que me molaba decirlo así. Así que lo siento, yo soy así. Bueno, pues nos dicen que una sola pulverización anuncia el regreso de la luz. O sea que mira lo que te digo. Si es cierto que solamente atomizas una vez y terminas bañado, es que le acabo de decir lo de vegano, veganizado por este perfume sumamente potente y embriagador,
Yo lo fliparé pepinillos, porque mira que hay veces que no olemos nada. Bueno, el dulce aroma de la luz del sol cuando besa la tierra está perfectamente capturado en el Eau de Parfum Soleil Lunar de Lalique. La apertura maderada y ambarina de la fragancia se ve atenuada por las notas elevadas de pimienta rosa y mandarina que brindan un delicioso contrapeso lleno de luminosidad. Bueno, según dicen aquí, los reflejos son notas base de musgo de cristal, acorde de ámbar gris y almizcle en la base. Aquí siempre me dan las notas al revés. En las notas medias, ¿veis? Dama de noche, heliotropo y ambreta, que me gusta la dama de noche, Dios mío. Y en la salida meten mandarina, pimiento rosa y magnolia. Esto tiene que oler muy rico, por Dios. Tono leñoso. ¿Qué hay por aquí que le dé un tono leñoso a esto? El ámbar gris, el musgo cristal, acorde de ámbar, dama de noche, el heliotropo, nada, el ambreto tampoco, el tono leñoso ¿de qué? Me le habrán metido ahí maderas a tope y habrán dicho, venga, vamos. Esto tiene que oler muy rico, tiene que ser hiper mega femenino, pero vamos, a otro nivel cósmico. Y aquí hay dos fotografías. Si amplío... y aquí está con la botella. Mirar qué vidrio, mirar qué botella. Mirar qué cosa más bonita. Bueno. Si nada más quedan ganas de comprarla, pero es por la botella. Lo que pasa es que lo que está dentro, llevando dama de noche, tiene que oler absolutamente espectacular. Espectacular. Dice Agustín, hablar bien de Pradera nunca es enrollarse. A mí me gustaba mucho esa mujer, tengo que decirlo, es que me encantaba. A Fernando Fernán Gómez no, porque terminaron mal, pero a mí sí que luego al final terminaban hablándose y todas esas cosas, ¿eh? Pues yo me acuerdo que al final no sé si se hicieron como así, como una entrevista entre los dos y no sé qué, pero a mí me suena por aquí, por las Españas, pero a mí esa mujer me gusta mucho. Bueno, no es que me gusta, ha fallecido ya, falleció hace unos años, bastantes, pero es que esa mujer me encanta. Lo siento, Chabela Vargas estaba muy bien, pero es que esta cantaba. Chabela Vargas era otra cosa, pero es que la Pradera cantaba. ¡Oh! Y cómo cantaba. Dios mío. Ya sé que a Silvi, pues... Silvi, tienes que conocer las canciones de La Pradera. Soren dice que a mí me ponían los chunguitos que yo recuerde, pero es que tú eres bastante más joven que yo. Yo te saco 4 cuerpos. yo soy más viejo. Sí. Yo estoy que, vamos, solo sirvo para hacer caldo. Magia. Ya. Solamente te puedo dar pechuga. Ay, Dios mío, mi vida. Pues eso, que viva la pradera, me cago en la hostia. Ya está, todo dicho. Ole. Vamos a ver. Dijo un ciego, como siempre digo. Que me enrollo, que nos vamos al siguiente perfume, venga. Este es el Soleil de Lalique y ahora vamos con los afinados. Ay, perdonadme, es que de verdad, es que esta mañana me he levantado, no me he levantado muy temprano, no me he levantado muy temprano, pero no he dormido bien, no sé por qué. No he descansado, no he tenido yo el sueño inmersivo. Bueno, esto que vais a ver ahora mismo, os lo digo en serio, es una fantasía. O sea, esto que vais a ver es una fantasía. Lo he visto por ahí anunciado y eso en las noticias. Me lo han mandado Soren de las páginas web oficiales, que eso es lo que a mí me mola dar, más que las notas cuando las saco. Hombre, si no hay más remedio que meterse en las páginas de información, pues me refiero para enseñaroslas. Pero yo prefiero que veáis estas fantasías. Mirar qué render más hortera de una flor de azafrán, porque es una flor del azafrán y de hecho se llama azafrán neroli, que estoy viendo yo por aquí en pequeño. Así, justo. De Afinance. Esto es Collection Notes Coeur de Safran Neroli. Pues eso, que esto es una fantasía, vamos. Esto parece... A mí me recuerdan los pósters que se colocaban en los 80 en las habitaciones. O sea, cuando ya estabas en la época esta, sí que te pillaba así un poco calidoscópica, hippie,
que no parabas de hincharte a consumir drogas. Yo nunca lo he hecho, por cierto, pero si no estabas pillado por las hormonas, que era eso sí que me pasaba a mí, yo estaba pilladísimo con las hormonas y agujero que veía, agujero que tenía que tapar. Entonces, esto esto era lo que se ponía normalmente en los pósters esos que se pegaban ahí en las paredes. Supongo que habrá algún friki que también lo haga hoy en día. Ahora a la gente de mi edad nos da por enmarcar las cosas, pero en aquella época se pegaban en la pared con fixo, con papel celo. Pues mirar, esto es básicamente lo que nos encontramos con esto. Y vamos a pasar voy a hacer un escape y podemos ver ya la presentación que tiene el perfume en cuestión, que ya la cosa, esto me suena muchísimo, así con este tapón rojo, esta botella así como semiseudo cuadrada, es que me recuerda mucho a la Guerlain. Bueno, vamos a ver, pero esto lleva azafrán, el otro no. Vamos a la siguiente fotografía, que esta es la botellaza. La verdad que tiene muy, muy buena pinta, ¿eh? Tiene muy buena pinta. ¿Para qué nos vamos a engañar? Depende de cómo sea la molécula de azafrán que hayan empleado. Esto está muy bonito, está currado. Es un cacho de render como una catedral. Forma de libro para toda la presentación. Y muy bien. Venga, vamos a ver. Ay, sumérgete en el corazón de las flores y frutas y en su poder de seducción. Te lo como todo. Siempre innovadora en el arte del perfume, Affinascence ha integrado en este perfume único un corazón atractivo para estimular la sensualidad y aumentar tu poder de seducción, machote. ¡Ay! Beneficio científicamente probado. ¿Cómo que beneficio científicamente probado? ¿Es que te lo bebes o qué? Haga clic en el código QR, es de una mierda. Vamos a lo que vamos. Déjate, pero ¿por qué ponen estas cosas aquí en medio? Dice Saffron Neroli. Dice sombra y luz, con lo bien que íbamos, y meten esa cosa ahí en medio. Dice un té negro, carac, oscuro y rico, en azafrán, la especia más rara. Bueno, esto se están pasando ya. Junto a ella, la más narcótica de las flores blancas, el nerolí, esencia mítica, reina de Egipto. Sobre todo los niños cuando les ponen a coger flores, ¿no? Daban a Mieye e Ilan Ilan aportan a este encuentro la calidez de sus esencias frutales gourmet. Los opuestos se atraen y el encanto opera, haciendo de esta intensa unión un raro momento de lujo y seducción, creado por Margarita Carini y Sophie Brunner, o como quiera que se diga. Bueno, con un grueso frasco de vidrio decorado con una placa de metal y grabado en el reverso y su pesada tapa de Zamac firmada por el logo Affinascence, este perfume se guarda en una caja de cartón de color rojo intenso y plateado, protegida por una funda de celofán multicolor. Vale, muy bien. Precios, 149 euros. ¿Mililitros? 50. No está mal. No está mal, la verdad que no está mal, ¿eh? Soy franco, no está. Es que, claro, pensar los cachoprecios que nos están metiendo ahora en eso, los precios que nos están engatillando en el selectivo, la perfumería pop, y vemos, yo ahora mismo veo 149 euros sabiendo que es un perfume nicho y no lo veo caro. Puede quedar muy friki lo que estoy diciendo, pero es que mirar los precios que tenemos ya. Es que mirar los precios que tenemos ya. Es que no, esto es una puñetera locura. Es una locura. Photoshop nivel 1. Me va a dar un ataque epiléptico con tanto colorín. Se han pasado con los renders. La infografía han dicho, venga, vamos con la infografía. Y han dicho, venga, vamos a tope con ella. A tope. Bueno, espérate, que ahora viene otra que es peor. Por lo menos la fotografía que viene es de la misma firma, a ver, que cargue. Claro, es que tiene que cargar toda la infografía que lleva. Madre mía. ¿Qué película están dando aquí? Que sale tanto cachas y tanta... Estoy en el AMC. En el AMC, una película que se llama Muere otra vez. Pues muy bien. Bueno, aquí ya directamente, esto sí que es ochentero.
Y de póster de pared pajillero. Onanista, vamos a decir onanista, que luego YouTube se enfada con nosotros y no puede ser. Onanismo, esto es onanismo total. Venga. A ver, cárgate, bonica. No, esto soy yo. La transmisión no. 149 euros para esta fantasía pop, porque esto es una fantasía pop del que te mueres, eléctrica y electrizante. Está claro que el perfume va cargado de rosa de arriba a abajo. El estándar de la botella es igual, estoy viendo que son los tapones rojos con la chapita y tal. A mí me molesta firma, ¿eh? No estoy yo... Igual me enrollo, pero tengo que encontrar algo que me guste con las notas. Bueno, entre medio nos pondrá el beneficio únicamente probado en el menú aprender más regalí. No, sí, lo dicen en medio por ahí. Sumérgete en el corazón de las flores y frutas y si me lo amplío un poco no va a pasar nada, ¿verdad? Veré mejor. Sumérgete en el corazón de las flores y frutas, en su poder de seducción, siempre innovadora en el arte del perfume. Afinasen ha integrado en este perfume único y atractivo para estimular la sensualidad y aumentar el poder de seducción. Creo que es lo mismo que he dicho antes, ¿no? Pero sí, es lo mismo prácticamente. Beneficio, nada. Y ahora viene lo interesante, ahora. Imagina la rosa de Gras, orgullosa y noble, envuelta en el atractivo y original aroma de la esencia de regaliz. Aquí estamos mal. Anís estrellado y matizado con violeta lichi. Su estela perfumada con esencia de magnolia se vuelve irresistible. Esto es un perfume de chica. A mí la nota de regaliz no me gusta nada. No la soporto, o sea, es que no la aguanto. Será porque a lo mejor de chiquillo me ha gustado mucho. Es que es verdad, es que yo he comido, he machacado mucha lo que es la raíz, porque la regaliz es una raíz. He machacado mucho en la boca, así que luego los dientes se ponían todo amarillos. Mi madre, la lengua. Digo, pero entonces ¿para qué me da el niño? ¿Para que me lo compre? Y luego muchas veces ya también compraba unos tacos así que venían varias ramas de estas, varias raíces de la regaliz. Y al final me he hartado y le he cogido manía. No lo aguanto. El caso, cosas que pasan con la edad. Gracias, mamá, por la regaliz. Estaba muy rica en aquel entonces, ahora ya no tanto. Estábamos ahí chupando la regaliz y el palo aquel top asqueroso masticado. ¿Quién no ha comido regaliz en su juventud? Bueno, de la gente mía sí, de la de ahora no creo que lo hayan hecho nadie, porque no la he visto yo tampoco mucho por ahí. El caso que luego estábamos todos ahí machacando las regaliz, sacándole todo el jugo a aquello. Yo creo que así terminábamos con los ojos, en lugar de estar blancos, terminamos con los ojos amarillos. Parecía que teníamos hepatitis, porque no parábamos de chupar aquello. Estábamos todos viciados. O de parfum. ¿Tendrá algo malo, maligno, la regaliz? Habría que verlo. Frasco con atomizador de 50 mililitros. Vale, pues aquí hacen la referencia que he leído antes. Y la caja de esta ya es así. Exactamente igual, ¿eh? Los formatos son iguales. Rose Regaliz. Pues muy bien, ya sé que esta no es mi fragancia ni por asomo. La botellica, aquí está. La verdad que la presentación es impecable, ¿eh? Tengo que decirlo que la presentación está muy guapa. Pero, a ver, bienvenido comercio, aprende más, noticias, contacto. No, ¿y si me pones las colecciones que tienes? Colección de notas principales, notas altas, notas de antecedentes. Que tienes solamente 2 perfumes, no me fastidies. Tienen aquí raíces de bergamota, raíces, con baba cedro, latte de leche de jengibre. Pero aquí ya nos estamos subiendo a 279 eurazos. ¿Se ve lo que estoy mirando yo? Perfecto, qué guay. Es por conocer un poco la firma, yo no la conocía, ¿eh? Cuero y cúrcuma, entre 179 euros y 379. Ay, ¿y los viales? A 25. Bueno, no es tan mal. A ver. Muestras de descubrimiento, colección, notas principales. Pues está muy bien. Pues mira, estos son de los caros y valen 25 euros. Y aquí vienen estas. La con baba cedro, las raíces de bergamota y la leche latte de jengibre.
que estas supongo serán las frescas, que valen 279 eurazos y estos llevan 2 mililitros cada uno. Son 3 muestras. Mira qué bolsas. Están hechos de ganchillo. Qué artesano todo. ¿Se va para atrás esto o qué? Vale, pues... ¿Hay algo más? 179, 179. Aquí, este es el que a mí me interesa. No lo voy a comprar, pero bueno. Discovery Set Collection, notas base. Este lleva 6 fragancias, ya son 45 euros, 2 mililitros por cada uno de los viales. Y aquí es donde está el suco de verdad. La vainilla benjuí, el santal basmati, el cedro iris, el patchouli oud, el almizcle ámbar gris y el cuero cúrcuma. Esta es la que mola. Me la pongo en favoritos. Hecho. Ahí está. ¿Qué pasa aquí, Soren? Dice, ojo, Natalie Lorson, los perfumes que he probado de ella no me han decepcionado. Ah, pues son de ella, no tenía ni idea. Es que yo de estos no he probado ninguno, ¿eh? No he probado ninguno. Que yo sepa, que recuerde, ¿eh? A ver si ahora estoy diciendo que no, y luego he probado algo. Y he hecho un vídeo y todo. O sea que no me puedo acordar. Pero esto sí ya. Esto ya a mí me interesa más. Lo otro no tanto. Lo otro son 3 viales, 25 euros. Y tampoco es cuestión de estar hablando de la marca ahí todo el día. No deja de ser caro, ¿eh? No deja de ser caro. Aquí no nos vamos a andar con milongas porque no deja de ser caro. El de rosa, lo he visto de refilón. Ah, vale. Pues no, yo no me he fijado. No me he fijado, hijo. A ver. Dándole candela a esto. Pasaríamos ahora a otro perfume. A ver, aquí. Tenemos Super Dry, pero Super Dry, a ver, acepto las cookies, esto lo cierro. Yo creo que ya esta fragancia la hemos sacado en el canal, ¿eh? Esto lo hemos sacado en el canal, seguro. Hay vídeo. Espero no estar logueado, porque yo a esta gente le compro camisetas y pantalones de vez en cuando. A ver, ¿estoy logueado? No, vale. Guay. Me voy para atrás. Es que me tengo que andar con ojo en determinadas páginas web porque sigo estando logueado, no las cierro porque suelo entrar con frecuencia para mirar cosas, luego le doy al corazón, me lo meto en la esta de favoritos y tal, y no es cuestión. No es cuestión. Bueno, vamos a ver las Super Dry nuevas que son las de hombre y de mujeres. Son Real Super Dry de mujer y Super Dry real Super Dry. Vale, pues entonces vamos a poner aquí un compartir. Sí salieron ya, ¿verdad? Yo me acuerdo que de esto, además, hace tiempo. Uy, me he vuelto a poner la camiseta esta que tengo rota, pero me da igual. Así me da un rollo más asqueroso. Ah, no está roto. ¡Ay, es una pelusa! ¡Bien, yupi! Ah, no. Y tengo aquí un pelo de bicho. Una rata. A ver quién narices se lo pasa mal en mi canal, que no me entere yo. Hombre, ¿pero esto qué es? Debo poner las gafas bien. No, voy a ver agua. Estoy deshidratado, necesito agua. Ya llevo una hora hablando casi sin beber agua. A ver, veamos Super Dry. Tengo que compartir la pantalla, pero ya las vimos, ¿eh? Estoy segurísimo esto que es. Nada, presentar, compartir la pantalla. Super Dry, aquí. Vale, pues esta es la de chica. No sé, me parece que la de chico es la primera que sale, ¿no? 01 nueva fragancia Super Dry. Vale, este es el vídeo que no pienso poner ni loco. Esta es la primera, que es la que aparece de chico. Real Super Dry 01 es la... Aquí vamos a hacer la traducción. Y es la de hombre. Entonces, quiere decir que fragancia masculina, dice la libertad de las maderas, una composición basada en la familia olfativa maderada aromática de su núcleo amena, el encanto de los... Uy, mirad, esperadme. Vamos a hacer una cosa, básicamente, porque vosotros también queréis leer las cosas que yo pongo, ¿no?
Es que no es cuestión de que yo me ponga aquí a leer y no se vea nada, porque no lo veo ni yo, es que no lo veo ni yo, y me juego el tipo de que ahora ampliando vosotros veréis un poco más, vale, ahora vosotros entiendo que veis, es que yo no veo un pijo, como decimos aquí en Murcia. Bueno, ya leo. De su núcleo emana el encanto de los minerales salados y los tonos de madera que se redondean con notas almizcladas que encarnan una autenticidad terrosa. La fragancia se despliega con un ligero toque aromático, capturando el aroma fresco y limpio de la madera de hinoki. Salida en bergamota italiana, limón, ciprés, hinoki. En el corazón, ambroxan, entiendo, porque esto es sintético, el ambrox, y acorde salado. En el fondo, madera de cedro, vetiver de ti y pachuli. ¿Esto qué vale? Pues vale caro. 30 mililitros, 24,99 libras. Ojo, libras. O sea que supera los 25 euros de largo. 50 mililitros cuestan 35,99 y 100 mililitros de esta Real Super Dry 01 55,99 libras esterlinas. Así que de barata, nada. Carísima. Y encima ellos están con la soga al cuello porque no venden una leche, pues se ponen a poner estos precios. Uf. Bueno, baratos no son, nunca lo han sido. La ropa no es barata. Si la compráis en oferta, pilláis unas gangas que flipáis. Esto también es verdad. Yo cuando me lo compro algo de estos, lo hago en rebajas. Aprovecho las temporadas de las rebajas y estoy ahí salseándolo a tope porque siempre aparece algún chollazo. Estar atentos a esta página si os gusta la ropa que tienen. Para la gente grandota, los pantalones de Super Dry sientan que te mueres, nos hacen unos culazos que flipáis. Más graciosos, redondicos, nos hacen culo de pera. Bueno, sí, tienen el tiro bajo. Un tapiz deslumbrante de árboles y flores. Bueno, tampoco hay que pasarse debajo, al sitio, al ombliguico. Al ombliguico un poco más para abajo. Dice, una interpretación femenina de la madera mineral. La fragancia evoluciona a través de las tiernas notas florales basada en la familia olfativa floral amaderada almizclada. La fragancia se abre con una pera fresca, delicada de peonía blanca, y suave magnolia, o sea, fresca, vale, sí, lleva la pera, la peonía y la magnolia. En el corazón, el elegante y poderoso Ambrox Super agrega tonalidades almizcladas, junto con un acorde mineral salado y madera de violeta con un final cremoso y suave de sándalo. La salida está en peonía blanca, magnolia y pera, con un corazón de Ambrox, acorde salado, madera de violeta. Y en el fondo, madera de cedro, sándalo y almizcles blancos. Los precios exactamente iguales, calcaos a los del hombre. 30 mililitros, 24,99 libras esterlinas, 50 mililitros, 35,99 libras esterlinas, 100 mililitros, 55,99 libras esterlinas. ¿Lo voy a hacer? No. ¿Qué voy a hacer yo esto? Ni de coña. A estos precios, ni de coña. De todas formas, ya sabéis que normalmente en las páginas web oficiales siempre vienen los precios súper disparados sin que los compre. Así que hay que esperar a si lo veis en alguna tienda, en una gran superficie o donde sea. Grandes superficies no, me refiero a cadenas de perfumería que siempre por volumen los tienen más baratos. Dice, si no recuerdo mal, creo que se comentó que esta Super Dry, los cristales también los ejecutaba los vidrios de la LIC. Pues no te digo que no. Es que ya no me acuerdo, pero seguramente sí. Seguramente sí, seguramente seguro. Sí, sí, sí. Bueno. No, esto está, no, Soren, de verdad, es que están carísimos. Yo no, lo siento mucho, pero yo no estoy en esas. Además, de todas formas, no estoy grabando, estoy haciendo ahora mismo los vídeos de todo lo que me habéis mandado, porque me habéis mandado un montón. Para mañana, no lo sé. Bueno, sí, mañana ya habéis visto que el vídeo lo he publicado. Para pasado mañana, no sé si para pasado mañana, sí, para pasado mañana. Llega un vídeo también de un vial que me mandó, bueno, uno de tantos que me ha mandado Cristina. Y luego, ¿qué más tengo? Luego tengo alguna botella que otra, pero tengo que ponerme a grabar. Lo que pasa es que con estos calores es que no tengo fuerzas de ponerme a grabar. Lo que estoy sacando es que me puse a grabarlo porque digo, tengo que grabarlo por narices.
pero es que no tengo ánimo de encerrarme en el estudio con este calor. Es que de verdad no tengo puñetero ánimo, me muero, juro que me muero, no puedo. Es superior a mis fuerzas tener que encerrarme ahí. Es un puñetero infierno. Es que no me da la gana, lo paso fatal. Entonces, bueno, pues eso, voy a ver si mañana puedo, aunque sea un vídeo, encerrarme en el estudio y grabarlo. Depende cómo esté también, a ver si hay más o menos tranquilo. Sí, pero mañana sí, mañana grabaré un vídeo seguro. Uno al menos. Pero tengo que hacerlo. Así que, ya te digo, y además tengo un montonazo de viales que hacer y tengo también todos los Discovery set que me habéis mandado. O sea, Roberto me mandó también ahí la hueva de Discovery y tengo que hacer más de los Discovery que tengo de Paris Monte Carlo, tengo también los de Burgas, es que tengo mucha cosa. Tengo todavía de Clemente perfumes que tengo que sacar. De Clemente me mandó una miniatura preciosa que huele de rico que te mueres, de un perfume que está descatalogado, que yo pido toda la vida perdí la vida por tenerlo y él me lo mandó, me lo regaló. Y es una puñetera gozada y todavía no lo he hecho. Mi hermano me regaló un Chanel de la línea exclusiva cuando fue mi cumpleaños, que lo dije. Ay, que lo dije y con las mismas, pues hasta el punto está en que llevo ya como la botella muy zumbada y todavía no he hecho la reseña. No he hecho la reseña. Desde el 1 de marzo que me la regaló y no he hecho la reseña. Así que quiero hacerla ya y sobre todo me gustaría hacerla ya porque pero porque pensando en la temporada de invierno, porque es un perfume que es más invernal, no es para usar en verano ni en broma, porque tiene densidad, tiene mucho cuerpo y este Chanel todavía no lo he hecho. Y me cogió y me regala la botella con toda la ilusión del mundo. Digo, voy a hacer la reseña de esto que me encanta y tal. Pues no la he hecho todavía. Por unas cosas, por las otras, por prioridades. Lo he ido dejando y tengo ahí pues un montonazo de perfumes que hacer. Y es en lo que estoy, y son los que voy a hacer ahora. No me voy a poner tampoco, hombre, si sale algo al mercado que realmente merezca la pena, fenomenal. Pero ahí estoy el anuncio del José con la canción machacona, de verdad es que es para aplaudirlos. Mi amigo José. La tengo metida aquí en la cabeza la canción. No se me va. La campaña es acojonante. Es acojonante la campaña. O sea, hacía tiempo que no hacían un anuncio así de chingón. Es verdad, no te enganchaba la publicidad. Ya esto, el anuncio de ING no tiene nada, pero tiene la música, tiene la tontería que tiene, y a mí se me ha metido la canción aquí, la copla del ING y el amigo José, que hay que hacer una rotonda y que sea eurodiputado, y lo tengo aquí metido, y no se me va el amigo José. Vas todo el día canturreándole a mi amigo José. ¿Que no has visto el vídeo? Mira, escúchame lo que te digo. Ponte ahora mismo en el YouTube ING Direct, mi amigo José, que verás tú lo que te sale. Es verdad, y el vídeo, pero es la música que tiene, la música. Dice, luego lo miro. Atenta a las consecuencias, te va a pasar el día cantando lo de mi amigo José. Pero tu vecino José, ya me entiendes. Soren, tu vecino José. Bueno, más bien serías tú, José. Yo creo que atendiendo a la canción, creo que igual te puedes sentir hasta incluso identificado con la canción. Yo creo que cuando escuches la canción del José, te vas a sentir identificado con la canción. Atención a lo que estoy diciendo, que no es coña. Verás tú, porque tú eres un manitas. Mi amigo Soren. Lo cambio la letra de la canción por Soren. Vale, pues vamos al siguiente perfume. Anda, ¿cuánta publicidad tiene esto, no? ¿Estos quién son? Agbra Parfums, tabaco peruano, 50 mililitros, spray, extracto de perfume. Jolín, pues para tener este nombre así como tan árabe, escucharme, que cuesta 250 pavos esto.
¿Qué me estás contando, Pedrín? 250 pavos esto, y con este nombre tan arabesco. Madre mía. Dice, a mí me recuerda a la de amigo mío que por mí te despeñas. ¿A quién tengo aquí detrás? Ay, a mi gordita. Tengo a la negra, tengo a la Ursa. Tengo a la Ursita aquí detrás. Es que digo, tengo una perrica, tengo detrás. No sé quién es, pero una perra. Normalmente siempre es Cayetana y aquí tengo, y se me ha puesto aquí ahora Ursa. Ayer fue día de limpieza canina, estuve limpiando a las 3 perras, me pegó un tute que lo flipas, pero digo, ya está bien, y aparte ya lo agradecieron después. Pues los perros de agua no se secan con secador, hay que secarlos a toalla. ¡Qué diversión! Por si no, luego se queda el pelo encrespado y parecen caniches. Y gigantes, pero caniches. El caso es que los sequé bien, los dejé ahí bien escurrían, mejor dicho, y ya se quedaron fresquitas toda la noche. Y esta mañana, pues están todas contentas y felices. Todavía tienen el pelo un pelín húmedo, pero en la zona interior, pero yo sé que ellas lo agradecen porque están más fresquitas y el pelo está esponjado. Tienen el pelo esponjado, parecen pomponcicos, pero sin darle secador. Es que si le doy secador, ahora parecen pompones, si le doy secador, parecen la pantera rosa saliendo de la lavadora. Bueno, vamos al siguiente, el aljabra madre mía, el aljabra, por Dios. Vaya precios. Yo, no sé. Y estos son novedades, ¿eh? Bueno, pues no sé si realmente esto lo estáis viendo bien. A ver qué tamaño lo veis. Esto no se ve. Esto voy a meter una ampliación ya porque yo tampoco lo veo. Si yo no lo veo, vosotros tampoco. Lo tengo que ver yo para que vosotros lo veáis. Así que a meterle un control, scroll, porque si no, esto no se lee. A ver cómo lo veis vosotros ya. Aquí ya medio se atisba. Vale, es que si lo amplío yo más tampoco lo voy a... No me va a dejar el ordenador meter más ampliación. ¿A cuánto lo tengo ya? A 150. ¿Y si le meto un poco más? Oh, pues venga, pues aquí a 175. Bueno, Aljabra Parfums tabaco peruano. Bueno, pero es que esto está traducido. A ver, ¿cuál es el nombre real? Aquí está. Aljabra Parfums Peruvian Tobacco. 50 mililitros extracto de perfume a 250 eurazos con esta presentación. A ver, así. Esto es Peruvian Tobacco. Extracto de perfume. Ahí lo lleváis. Pues nos dejamos las cosas inglesas y ya nos dice que es una fragancia picante y herbácea unisex. Notas olfativas, todas en ristre. Pimienta peruana. La pimienta peruana, a ver, si hay alguien de Perú, ahí está Martín por aquí. La pimienta peruana me parece que no es pimienta que pique. Creo que tiene, por favor, si hay alguien de Perú que escriba algo, por Dios. Creo, es que no estará Martín. No, no creo, no. Y Anita tampoco. Hola Anita, si estás. La pimienta peruana creo que solamente da un toque frutal cítrico. No, a ver, esto tengo que buscarlo yo en el Wikipedia. Soren, porfa, ¿puedes buscarme la pimienta peruana? Es que lo que yo me acuerdo no es pimienta que pique, creo. Sigo leyendo mientras que me lo busca. Es que creo que no pica esto. Incienso, tabaco, cilantro, cuero, ládano, incienso y oud vietnamita. Más cositas. Dice... Ay, el destino del arte. Un paso hacia el corazón del encanto. Aquí escucharás el sonido de los ritmos musicales que deleitarán tus oídos. El baile deleitará tus ojos. Uy, el baile de los ojos, termina el disco. Gloriosos espectáculos que te sorprenderán. Tu única misión será observar y observar. Es un viaje emocional. No es de extrañar que te ponga la piel de gallina. Aquí se encuentra el Teatro Bolshoi. Una maravilla arqueológica, el corazón de Moscú y de Putin. Bolshoi ópera final. Es una fragancia, pero ¿qué me estás diciendo? Pero si estábamos con el... ¿Cómo que Bolshoi ópera final? Si estamos hablando del Perú. A ver, espérate, vamos a minimizar esto que está como muy grande. A ver qué estoy leyendo yo. ¿Qué estás leyendo, Orgaz? ¿Qué estás leyendo? ¿Sí? ¿Mirarlo? Y a ver, pero ¿esto qué tiene que ver con el Bolshoi? ¿El Perú qué tiene que ver con el Bolshoi? Yo creo que sí se les ha ido un poco la cabeza. Sí, es la redacción que tiene el perfume, ¿eh? No me lo estoy inventando. No, yo digo, me estoy inventando. ¿Pero qué estoy leyendo yo? No. Bueno, pues nada. A ver, las notas Ilan, Inardo, cítricos, Ilan, Inardo. A ver, no se corresponden con las notas que ponen aquí. No voy a leerlo.
No, me quedo solamente con el epígrafe inicial. Esto que hay aquí abajo, adicional. 250 euros. No se corresponde las notas que da con lo que hay abajo. Nada. Nos pasamos al siguiente perfume. A ver, que el Solem tengo por aquí algo. A ver, scroll. Es que hay un montón de perfumería hoy. A ver, curioso de la pimienta rosa. A ver, aquí. 2. Vale. Dice, ¿cómo se menciona? Dice, la pimienta rosa proviene del árbol de la pimienta brasileña o peruana, pero lo que las plantas crecen especialmente bien son en climas cálidos y húmedos. Hoy, sin embargo, estas plantas también crecen en el sur de Estados Unidos, México, Sudáfrica y Australia. Sí, pero yo quiero saber si esto pica o no pica. A ver, el punto 1... es cierto, la pimienta rosa también está presente en la mayoría de las mezclas de las pimientas, pero a diferencia de las variedades contenidas en las mezclas, no son granos de pimienta, sino bayas. Estas provienen de la pimienta brasileña, ya lo hemos dicho, ambas pertenecientes a la familia Zumaque. Dice, los granos se llaman granos de pimienta simplemente porque son similares al tamaño de los granos de pimienta blanca o negra y tienen un sabor picante. Las bayas se utilizan a menudo como adornos navideños, por lo que también llevan el nombre de bayas navideñas. Sí, pero yo quiero saber el aroma. Y el aroma aquí no viene. Es que yo creo que esto no pica. O sea, olfativamente, el aroma que tiene... Es que no viene aquí en este artículo. Me lo tendría que leer entero y no. Este artículo no viene. No viene. No viene el aroma en este artículo. Mierda. Pimienta rosa peruana. A ver si lo encuentro. La historia. No quiero saber la historia, quiero saber el olor. Mira, lleva Pleasures Distilled, lleva pimienta rosa. Pero no. Me he metido en el wiki Parfum. Aquí no encuentro el aroma. ¿Será posible? Pues vaya mierda de wiki Parfum. Frescura intensa, especiada y con nota afrutada. Intensa, picante y tan fresca. La pimienta rosa agrega un sabor que no quiero sabores, quiero olor. Y el olor no es picante. Su frescura que provoca un cosquilleo en la nariz solo es comparable a las facetas afrutadas y únicas, a veces descritas como cítricas. ¿Veis? A esto quería yo llegar. ¿Veis cómo no estaba equivocado? Coño. Leche, que yo sabía que la pimienta rosa peruana no pica en nariz. Es afrutada y huele a cítricos. Básicamente. Gracias por echarme una mano, chiquillos. ¿Qué te da miedo? ¿Qué te da miedo que estoy leyendo? A mí me está dando miedo. A mí me recuerda al amigo de mi ex que te despeñas. Al amigo José, estamos con el amigo José. Vale, pues... A ver. Si no hemos metido en el mismo sitio. Menos mal que aquí no me ha fallado la memoria, machote, porque es que ya te digo, si es que yo sé que la pimienta rosa peruana no pica en nariz, o sea, no es un olor picante, es cítrico, porque no pica. Eso de que la pimienta rosa peruana pica, no es verdad, no pica. Por cierto, voy a beber agua, la garganta la tengo súper seca. Ahora, ¿quién tengo aquí detrás? Ursa. Y tiene algo aquí enganchado en el pelo también. Tiene una pincha. Ha enganchado una pincha. Vale, pues vamos con Jamaican Tobacco de la Aljabra estas también. Tabaco jamaicano. 250 eurazos, que es lo que cuestan los Aljabra estos. Y seguramente no se corresponderá lo de abajo con lo de arriba. Bueno, vamos a ello, chicos, que no puedo hacer otra cosa. Dice, estaba escondido el aroma. Estaba oculto.
Y otros días tengo gente de Perú, llega Martín, hoy no está Martín, luego también tenemos a Anita que es de Perú y saluda todas las noches y eso, y digo, si llegan a estar ellos me lo dicen, pero es que yo estaba comiéndome la cabeza, digo, es que yo recuerde, porque esta sí que la he olido yo, la molécula, digo, hostia, es que el extracto, digo, esto huele cítrico, no es un olor a que te pique, no tienes olor a pimienta negra, no, ni pimienta blanca, no huele a pimienta de pimienta, huele a cítrico. Entonces, claro, me quedo yo ahí pensando, digo que la pimienta rosa peruana no es picante en nariz. Ahora todo el mundo tomando nota, todos los youtubers que están aquí escondidos. La pimienta rosa no huele, y luego lo he dicho yo. Lo dije ya hace 8.000 millones de años, pero bueno, lo vuelvo a repetir. La pimienta rosa no huele de Perú. No, las otras no sé cómo huelen. La de Perú os puedo garantizar que no pica. No pica, es cítrico, un olor frutal cítrico. Ya está, chispeante, sparkling. Se echan al gin tonic. Ay, que te gusta a ti un bebercio. Pues por eso se echan al gin tonic, porque lo que aportan es tono cítrico. Ya está. Es que hoy de verdad vivo sin vivir en mí. Y en alta vida espero que no me como un guan porque no me lo como. Oye, nenes, escucharme un super chat, por favor, dame algo. Darme algo, payo, dame algo. Uf, qué gente, por Dios, más agarrada. Y yo aquí dejándome la vida, el culo y el cimborrio para ganarme la vida. Como youtuber de mierda. Bueno, vamos a ver. En el caso que estoy compartiendo esto ya, sí. Bueno, pues aquí tenemos la aljabra esta. Que esta es la que tengo aquí, es la jamaicana. Vale, perfecto. Voy a cerrar la otra, que es la del tabaco peruano. Y vale, y aquí pues 50 mililitros, 250 pavos, ¿eh? Yo no me la juego con fragancias que no conozco, Naney de la Conchimbamba. Bueno, aquí ya tenemos café de Jamaica, salvia, grosella negra, tabaco, nuez moscada, hoja de cedro, vainilla de Madagascar y musgo de roble. Si leo, volvemos otra vez de nuevo al rollo del teatro Bolshoi. O sea que nos olvidamos, porque además las notas no tienen nada que ver con lo que pone aquí abajo, porque daros cuenta que ponen clementina, mandarina, ¿lo veis aquí? Ylan, flores blancas, no tiene nada que ver, no sé por qué la descripción, esto tiene que ser un fallo que han tenido aquí en el Profumix con las notas y con lo que es la narrativa de los perfumes. Así que nos olvidamos y ya está. Os pongo la ampliación del perfumico para que lo veáis. Esta es la botella del tabaco jamaicano y catapum chimpum. Hasta aquí hemos llegado con estos. Luego también otra cosa, he estado supervisando las noticias y están las mismas noticias desde el jueves, me parece. ¿Cuándo fue la última vez que hice el directo? El miércoles, ¿no? Miércoles, no me acuerdo. El jueves, el viernes creo que no hice directo, o sí hice directo el viernes. No me acuerdo. El último día que hice directo, todas las redacciones de todo lo prensa, salvo Reuters y tal, que sí que, bueno, Reuters algunas veces falla. A ver, esperar, voy a echar un vistazo a Reuters. No me acuerdo si la he visto. A ver, ¿dónde está Reuters? Que yo para eso, ya que pago, por lo menos me meto hoy. A ver. La porquería de Juegos Olímpicos de París dicen que revitalizan la marca olímpica y elevan el listón para Los Ángeles. No he visto nada. Después del esperpento de la inauguración, no he visto nada. Y luego encima viendo como tíos les pegan a las mujeres, ya, ¿para qué quieren más? No he visto nada. Cero. A la mierda, no me interesa nada, no quiero saber nada de los Juegos Olímpicos. De hecho, el director del COI ha dimitido. Se supone que iba a irse el año pasado y ha dimitido. Se ha alargado. El martes, pues desde el martes están todas las reacciones exactamente igual. No hay, además en Reuters no hay nada tampoco. Así que catapum chimpum. Claro que también os digo una cosa, superar lo de las Olimpiadas
de París va a ser muy fácil. Nadadoras que cogen y terminan en el hospital porque están de E. coli hasta las pestañas, en fin, bueno, las pestañas y los interiores. O sea, esto, meterse en un río contaminado, la gente durmiendo en colchones de goma espuma finísimos, en fin, no hay carnes rojas, no hay nada. Sí, es que elevar el listón para superar el listón de esto hace falta bien poco. Así que nada, vete a saber dónde estaré yo dentro de 4 años. Muerto y enterrado posiblemente. Vale, pues vamos a ver. Siguiente perfumico. A ver, esto lo puedo cerrar. Sí, perfecto. Y ya nos vamos al siguiente perfume. Y entraríamos en... Aquí, estos ya los he dado. Entraríamos en todo este mogollón de hoy. Es que hoy hay tela, ¿eh? A ver, esto es lo de la pimienta rosa, los primeros. Vale, entonces ya retomo aquí. A ver, retomando. Vale, Banana Republic. Hacía tiempo que no veía perfumes de Banana Republic. Baratos no son. A lo mejor casi tanto tiempo como que no me subo en un avión y me voy para allá. Pero bueno. Precio en dólares. Pues vamos a echar un vistacico. Me llaman... Bueno, Banana Republic, cuidado. Yo he hecho reviews de Banana Republic, pero los tuve que comprar. No me acuerdo dónde los tuve. Me costó un trabajo encontrar a los Banana Republic que flipáis. No sé dónde, al final dónde los pillé, ya ni me acuerdo. Pero hacen perfumones, ¿eh? La gente, si no han cambiado, los Banana Republic recomendados casi con los ojos cerrados, ¿eh? ¿Cómo se llamaba? Cordobán o algo así. El Cherry no sé qué. Tengo como unos 3 Banana Republic y huelen fantásticos. Los tengo y no los he vendido ni nada. O sea, eso sí que los tengo yo para mí. Me gustan mucho. De vez en cuando, si veo y tal, me cojo y me lo aplico porque es que esos perfumes es que molan un montón. Bueno, donde voy es a compartir. Venga, vamos a ver los nuevos Banana Republic. Esto es de chica o este es de chica. Y estoy viendo a alguien masticando y cuando digo masticar me pongo de los nervios. Digo, a ver qué están mordiendo ahora estas. Bueno, yo lo estoy viendo. Colecciones Riservata Monday Rose, extracto de perfume, $105. No me parece caro, ¿eh? Lo que pasa es que si lo convierto en euros y sabiendo que creo que todavía el dólar me parece que estaba más caro que el euro, no sé cómo estará el tema de la divisa, pero bueno, por ahí debe andar. $105. Bueno, para estos, esta botella es pequeña, estos eran 50 mililitros como mucho. 75, lo pone aquí, 75 mililitros. ¿Esto hay ampliación? No amplía nada. Bueno, pues el caso que nos dicen que la salida de este perfume está en bergamota, pomelo, hojas de violeta, lichi y mermelada de ruibarbo. ¡Qué cosa más rica! Meito amarga, qué gusto. En el corazón, rosa acuática, geranio, ramo de peonías y muguet transparente. Aquí ya me pierdo. El muguet transparente, Lirio de los Valles, a ver cómo lo han metido aquí, que es transparente. Y luego tendríamos en el fondo madera de ámbar, musgo de cristal. Anda que no están sacándole pringue los del musgo de cristal, ¿eh? Me parece que esto es de Firmenich. Almizcle esponjoso, hilo de caramelo. Esto es Firmenich. Cristel Laprat es la perfumista. A ver. Un segundo. ¿Dónde trabaja esta muchacha? Es de Sunrise. Esta muchacha trabaja para Sunrise. Vale. O Sunrise. 96,16 euros. Ah, bueno, pues entonces ahora el euro vale más que el dólar, porque cuando la última vez miré yo la cotización era un estacazo, el dólar estaba por encima. Tampoco es que esté mucho más barato. Vale, ha bajado la cotización del dólar. El caso que... Gracias, chiquitín. Vale, pues lo primero que voy a hacer es que voy a irme para acá y voy a ampliaros un poco esto. Aquí está la caja, pero voy a ampliaros porque con este tamaño de letra ni vosotros veis ni yo tampoco.
Es que es imposible, así que scroll aquí. Vale, pues entonces tenemos que esta Monday Rose se eleva gracias al uso moderno de la rosa, ya que juega con una base rica. A medida que el mercado favorece cada vez más los sabores reconfortantes avanillados, Monday Rose emplea notas adictivas de caramelo dulce, siempre juvenil. Gracias a su vivaz túmulo de aperturas afrutadas, Monday Rose evoca una disposición decididamente rosada. Esto lo dice Christelle Laprat, que es el perfumista de Simrise. Bueno, pues dice que este perfume abre con una brillante salida afrutada, la bergamota y el pomelo brillan contra la dulzura del lichi. Después del primer aliento, las notas fluidas de la rosa se despliegan desde el corazón de esta fragancia, floreciendo a medida que el aroma evoluciona de la manera más moderna. Elegantes nieblas de rosa acuosa sobre madera de ámbar aterciopelada y un almizcle esponjoso. Sponge. Bueno, pues ya está. Uy, la Tango, que me gusta a mí este perfume. El Tango me pone perrete, pero ¡buah! ¡Buah! ¿Cómo huele Tango? Dios mío, qué rico. Qué rico, qué rico es Tango, por favor. Qué ricura. Vamos a la siguiente fragancia. Venga, la siguiente es otra Banana Republic. A ver, que la abra. Esta es, tiene extracto de perfume. Esto es de la colección Riservata Morning Jasmine. Así que compartiendo que es gerundio. Y aquí presentamos compartir la pantalla. ¿Y dónde está? Es este, ¿no? Sí, es el dorado. Vale, ok. Es este. Y tengo aquí un mensaje. A ver, scroll. ¡Ay, es verdad! Muchas gracias. Sí, no me acordaba. Y el caso que los he visto en la página nuestra que vemos, en la rosa, los he visto y digo, ¿de verdad? ¿En serio? Y los he leído. Y yo, ¿de verdad? Y Trussardi, que también saca nuevo perfume con nueva licencia, con los nuevos licenciatarios, que no sé quién son, no me acuerdo quiénes tienen nuevos. Los Trussardi tienen nueva licencia. Trussardi no está con los mismos de antes, ¿eh? No sé si estará con Coty. No creo que esté con Coty. Pero tiene nueva licencia. Vale, pues la siguiente es femenina. Y creo que la tercera de Banana Republic ya me da olor a que es de tío, porque la botella es negra. Vale, pues esta es dorada. Voy a ampliaros el tamaño porque esto no se lee. Yo no lo leo. Vamos, es que no. Y voy a ampliarlo más. Porque me he quedado corto antes, creo yo. A 175 yo creo que hay mejor. Y así lo veis estupendo. Vale, pues esta es la botellica tal cual de la colección es reservata. Salida en bergamota, pera crujiente y hojas de frambuesa. En medio tenemos rosa de jardín, pétalos de gardenia e infusión de ciruela. Y en el fondo, orquídea de vainilla, madera de cedro clara y elixir de patchouli. Esto tiene que estar muy guapo. Lo que pasa es que, claro, evidentemente va a tender a lo femeninaco, pero totalmente, porque vamos, con semejante corazón, ya te lo digo yo. Y ya con la frambuesa en la salida, si le metemos ya el fondo ya ahí más o menos vainillístico, para que quieran más, pero claro, he leído el elixir de patchouli y digo, cosa más buena. Bueno, pues Morning Jasmine, que es como se llama este perfume, se destaca como una rosa maderada y rica. ¿Veis? Esto es de chica, que juega con los elementos oscuros de sus ingredientes. El poder crudo de patchouli y la ciruela se ve atenuado con una sensación de calidez y sensualidad de los pétalos florales y la vainilla liviana. Una explosión de madera de cedro texturizada completa Morning Jasmine. Bueno, muy bien. Dave Apple es el perfumista encargado de hacer esto, que voy a salsearlo a ver para quién trabaja este muchacho. ¿No? Creo que sí. A ver, ¿para quién trabajas tú? Necesito saber para qué trabajas tú. Ay, miau. La Sonia, esta está como una cabra.
Sí, sí, Same Rice. Este es Same Rice. Vale, todos son las moléculas son de Same Rice. Vale, pues entonces quiere decirse que rica y sensual, la fragancia Morning Jasmine se anima con una mezcla ligera y afrutada. Las hojas crujientes de frambuesa descienden hacia un pico o un rico corazón de infusión de ciruela, todo envuelto con una rosa de jardín amaderada y arraigado con un elixir de pachulí oscuro. Pues ya está. Este es el empaque que tienen, que son como las que yo tengo, porque las botellas que yo tengo van así con esta cajita, así que le tiras y tal. Las tres que... No, Cordobán es distinta, pero las otras que tengo son así con este estuchaco. Y qué rico que huele. Recomendables todas, ¿eh? De verdad, lo digo en serio, probarlas antes, si podéis probarlas. Aquí en España es que conseguir una Banana Republic es, tienes que hacer la ola. Está en manos del grupo Miroglio. Bueno. Pero los fabricantes de sus perfumes, es que yo sé que la familia Trussardi ya se ha desprendido del negocio hasta donde yo sé, porque no puede, porque se han hundido. Y mirar que el Trussardi era el que le compró el bribón o puso, porque fueron varios magnates los que le compraron al rey, le compraron el bribón. Y el Trussardi era el que puso también pasta y no poca para el bribón. Me acuerdo yo de aquello. Esto es historia de los 90. Esto es historia de los 90. Aquí hay gente muy joven que no se acuerda de estas cosas. Pero el barco del Juan Carlos I, el que se fue allá a los Emiratos Árabes y dijo a tomar viento, paso de los españoles y me voy a cazar tigres, leones, todos son los campeones y elefantes varios. Pues que creo que ha vuelto a cazar exactamente igual que antes. Pues vamos, y el tío está como para cazar. Madre mía, se parece, no sé. Nono Pequeño Robot. Nadie sabe quién es Nono Pequeño Robot. Bueno, pues era el robot que tenía en los dibujos animados de Ulises en los años 80, 90, finales. Tenía un robot y se llamaba Nono, el Nono Pequeño Robot. Vale. Teniendo en cuenta estas cositas, teniendo en cuenta todo esto, vamos al próximo perfume de Banana Republic, que este sí que tiene pinta de ser masculino. Espero, porque es negro azabache. Y es, bueno, pues no sé, yo, esto más bien será, entiendo que no. Ya viendo el cómo se llama, esto es unisex. Me gustaría pensar que es unisex, pero entiendo que será unisex, pero con esto es que es muy unisex. Aquí lo tenéis, chicos, chicas. Orris vainilla, vamos, no por la vainilla, básicamente, y porque ya tanto iris, jodín. Vale, bergamota, pimienta de limón. ¿Pimienta de limón? Ah, sí, lemon pepper. Bueno, pues nada, pimienta de limón y enebro en la salida. Incienso, lirio y flor de manzano en el corazón. Pero tiene que tener un toque de, yo lo digo, de miel. Tiene que oler como a miel. La flor del manzano es como la del melocotonero y tal. Tienen ahí un deje como muy a miel. Yo que soy de Huerta, Soren lo sabe. Y entonces tienen así el olor jugoso de algo como muy de miel, muy dulzón. No es, es como, a ver, el olor del almendro es muy característico, ¿no? Pues tiran así como a ese rollo, ¿sabes? Un olor como a la flor del cerezo, es ese rollo así, que está muy aromatizado en las plantas, pero tiene ese tono de miel, huelen a miel. A mí me huelen a miel. Bueno, pues tenemos que en el fondo tenemos madera de ámbar, vainilla y sándalo. Y esta es la presentación que nos dan. Y en cuanto al rollo que nos cuentan, pues sí que cuentan rollo aquí, por Dios, ¿a quién tira la casa por la ventana? Bueno, pues Orris Vinyl es una fragancia que encarna la sofisticación moderna, fascinante y encantadora, creada para la mujer moderna, o sea que los tíos nos olvidamos. Que teje una sinfonía de notas que cautivan los sentidos y perduran en la memoria. Las notas de salida de bergamota, pimienta de limón y enebro crean una apertura estimulante como los primeros rayos del sol dorado.
Dice amanecer, la chispa cítrica de la bergamota se entrelaza con la frescura del limón pimienta, mientras que el enebro aromático añade un toque vigorizante. Madre mía, vaya rollo que hay aquí. El corazón susurra y emerge una aura opulenta, una mezcla mística de incienso, lirio y flor del manzano te invitan a un mundo de elegancia y encanto. Las notas ahumadas y resinosas del incienso evocan una sensación de misticismo armoniosamente complementada con las facetas sofisticadas del lirio. A medida que se despliega la fragancia, el delicado y dulce abrazo de la flor del manzano añade una delicadeza floral, haciendo que esta experiencia olfativa sea verdaderamente cautivadora. Madre mía, qué rollo han metido aquí. El secado es donde reside la verdad, la madera de ámbar, la vainilla y el sándalo crean una base inolvidable. La cálida y rica. La cálida y rica, ¿qué? La fragancia de madera de ámbar envuelve con una calidez sensual, mientras que la dulzura cremosa de la vainilla acaricia los sentidos. Esta impresión continúa con la suavidad de terciopelada del sándalo, que añade profundidad y deja una firma, duradera la inspiración de ella. Me inspiré en el profundo aprecio por los ingredientes de calidad y en el deseo de crear un aroma que encapsulara la esencia del lujo, la feminidad y la belleza atemporal. Imaginé una fragancia que transmitiera la sensación de ser una persona que no solo fuera un aroma, sino que fuera la encarnación de todo lo que ella es. La fragancia es un viaje a través del tiempo y las emociones, una oda a la modernidad de hoy. Ha dicho, caso cerrado. Anda que me estoy pegando un tute en el ten. Sí, me ha dado por ver la doctora Ana María Polo otra vez. Es que hay casos que no he visto. Entonces, pero hay veces que se me pone un poco pesado ya el rollo. Dice, el nono se comía las tuercas y los tornillos, recuerdo. Has visto como tú, pero tú eras muy pequeñico. Yo ya tenía casi pelos. No, no tenía pelos. A ver, ¿de qué año es el Ulises? A ver, Ulises. A ver, era Ulises 31 o algo así, es que no me acuerdo muy bien. Ulises 31. ¿Esto de qué año es? Esto es del 81. Esto es del 81. Del 81. Yo tenía 11 años, todavía no tenía pelos. Con 11 años no. Con 15 sí, empezaron a aflorar. y ya, ¿para qué quieren más? Afloraron muchas cosas. ¿Y tú qué hacías con 11 años viendo el Ulises? Bueno, yo tenía 11, pero ¿tú qué tenías? A ver, mira el nono, que de Jacques Effner, era Jacques Effner. Y Telémaco era Fabrice Josso. A mí el Telémaco me caía fatal. La mejor era la Sirca, la ordenadora que tenían ahí encima. Vale, pues... ¿Qué tiempos aquellos? Ya ves, Silvi nació en el 81. Es que es millennial. Eras millennial, ¿no? En el 81 sois millennial, me parece. Yo tenía muy poquitos años. Si tú tendrías nada, que lo estabas viendo con 5 o 6 años, es que no podría ser... tú veías Ulises como yo veía Heidi, o ¿cómo se llamaba lo otro que veía en aquella época? Marco, que eso era deprimente, por Dios. No te vayas, mamá, no te alejes de aquí. Adiós, mamá, pensaré mucho en ti. No te olvides, mamá. Qué horror, por favor, que no le pegaban un tiro al niño. Uy, que estamos en YouTube. Calla, calla. No, no se hacen esas cosas. Estoy hablando de Marco, que era insufrible, por Dios. Un menor por ahí correteando como un loco, buscando a su madre. Y el padre, mientras tanto, ¿dónde estaba el padre? ¡Oh! Marco era horripilante. Qué serie más desgraciada. Ahora, que yo sí que la tengo, era la Candy Candy, ¿eh? La Candy Candy era telita, la Candy Candy, ¿eh?
eso ya era, la teníamos que quitar en casa, yo ahí ya era grandecico, porque mi hermana la veía, como era pequeña, se ponía a llorar porque es que aquello era desgracia tras desgracia. ¿Qué haces, Sonia? Era desgracia tras desgracia y eso era una depresión. O sea, esa serie se prohibió en casa. O sea, es que no se ponía. Porque aquello eran llanteras. Y no, va a hacer pasar ahí una criatura que se ponga a llorar viendo la Candy Candy, desgracia esta. Anda ya y que le den a la Candy Candy. ¡Oh! Con lo bien que nos lo pasábamos con el Mazinger Z, por Dios. Dice, solamente se hacía cansino el Marcos. No, Heidi no, Heidi era bonita. Heidi estaba graciosa, lo que pasa es que luego se ponía muy pesada porque luego ya cuando todo el rollo, ahora me voy para Frankfurt y luego me vuelvo de Frankfurt y luego la otra que la empujo para que salga andando. Mira. Tenían sus... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Sonia? A ver, ¿qué te pasa? ¿Que te quieres salir? Mira, y aquí tengo a la Ursa. Ella no quiere salir en pantalla, la Ursa no quiere salir en pantalla, la Ursa se queda escondida. Ella agacha la cabeza, porque ella agacha la cabeza, es como la madre en eso. ¿No ves? Mira qué morro tengo aquí. Muy buenas, Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Bonico? Muy buenas noches. Siempre me han hecho el chiste caspa. Sonia. Yo era más de Mazinger al Iron Man 28 y Transformers, claro, pero es que tú eres más joven que yo. Yo en mi época lo que se veía era eso. Y el Barrio Sésamo, siempre. Bueno, tú también pillaste Barrio Sésamo, ahí sí que pillaste Barrio Sésamo. Pero en mi época era eso, era el Marco, la Candy Candy. La abeja maya, qué bonita la abeja maya. Sí, nunca morían. Las abejas nunca morían. Estaban siempre vivas. Y el saltamontes Flip también. Decía que nunca me ha gustado el Marco. Sí, bueno, y encima con tu nombre, pues ya va a ir más. De Marco a Marcos hay muy poco. Hay muy poco. ¿Qué te pasa? ¿Quieres salir tú en pantalla? ¿Quieres salir en la pantalla? Es que esta es una rebotona. Igual me deja cogerla que coge y me muerde, ¿sabes? Sonia, ¿qué? Es como un perro. Ven aquí, ven. Ven aquí. Está jugando. Ven aquí. Le levanto la mano. Ven aquí, ven. Y viene Cayetana. Claro. Ahora veréis por aquí el pelo de Cayetana. ¿Veis? Cayetana. ¡Ay, Cayetana, bonita! Cayetana. Esta es mi Cayetana. Mira qué morro tiene. Y los mundos de Yuppie, no me acuerdo. Me acuerdo de unos dibujos que me hacían muchísima gracia y me gustaban también, que eran La Pequeña Me Mole y el osito Misha. Y había más. Lo que pasa que ya no sé, todavía no me he hecho lo suficientemente viejo como para regresar a la infancia del todo. Y hay cosas que tengo así como lagunas, pero el osito Misha, Banner y Flappy, que no me acuerdo, van a jugar en su hogar o algo así. Banner y Flappy, que no me acuerdo ahora mismo si eran osos, también puede ser. Estaba el osito Misha, Banner y Flappy. ¿Cómo se llamaba esto? El Don Quijote de la Mancha. Sancho, Quijote, Sancho. Eso lo cantaban los Parchís, creo que eran. No eran los Parchís, eran otros. No, eso no lo cantaban los Parchís. Luego empezó a cantarlo, me parece que Mocedades. La Vuelta al Mundo de Willy Fogg. Estoy haciendo memoria por descansar un poco de los perfumes. Estoy un poco cansado de tanto perfume. Ahora volvemos. Y La Pantera Rosa. A mí me gustaba mucho. ¿Cómo se llamaba este? El ratón este que corría como un loco, mexicano, que me encantaba. Pero se me olvida el nombre. Super Ratón también me gustaba. Pero ¿cómo se llama nenes, ¿cómo se llamaban el ratón ese que corría como un malandrín con ese gorro mexicano? Era súper gracioso. Que no me acuerdo cómo se llamaba. Speedy González. Eso, me lo he chivado. El Speedy González. Y el Coyote también, con el Correcaminos. Los dibujos de la Warner, ¿no? Pero nunca me ha gustado a mí el Pato Donald, ¿eh? El Pato Donald, los dibujos de Disney del Pato Donald y de Pluto y del Mickey nunca me han gustado. Jamás de los jamases.
Cuando daban el Pato Donald, porque además siempre, yo no lo entendía, digo, porque aparte de que no se entendía lo que hablaba, siempre estaba enfadado, mosqueado con la vida y no me gustaba. Entonces no lo veía. El Pato Lucas S tampoco lo veía, el negro. No me hacía puñetera gracia tampoco. Y me gustaba más el Tweety, el canario ese era un puntazo. Ay, ¿cómo se llamaban? Espérate. Tony Jerry también molaba mucho. Porque ya me he pasado a la vertiente, nos hemos dejado la vertiente japonesa y ahora nos hemos pasado a la vertiente americana. Pero David el Nomo a mí me pilló ya mayor. Yo con David el Nomo ya era grandecillo. A mí David el Nomo ya no me hacía nada de gracia, me cansaba bastante. David el Nomo que luego se terminaban transformando, spoiler, en árboles. Nada, no me interesaba lo más mínimo. Qué cosa y qué serie. A ver, que era bonita, la serie estaba bien, pero a mí ya me pilló gran mayor y ya dije, no sé de qué año era. Érase una vez la vida, también, no, pero érase una vez. Yo crecí con los de érase una vez. Érase una vez la vida y todo eso ya fue posterior. Pero los de érase una vez, que era historia, esos sí que molaban un montonazo. Eso sí que los veía. Y no sé lo que iba a buscar ahora, porque por edad, que los has puesto el... a ver, espérate, que tengo que retomar el chat, porque así ha sido lo de Dragones y Mazmorras, sí que los veía. Para mí siempre me han gustado los dibujos, y de hecho yo siempre veo dibujos, ¿eh? Yo no... Es verdad, trago muchísimos dibujos. Y lo que pasa es que ahora estoy como más borde y veo así Shin-Chan y todas estas cosas. A ver, érase una vez la vida. A ver, ¿de qué año es esto? Esto es de... aquí... ¿Esto de qué año es? Producción, bla, 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 bla. Es del 86. Primera emisión, sí, pero aquí España llegó más tarde. Última emisión en el 88, 1988. Ya tenía 18 años. Pero estoy hablando de Érase una vez la vida. En la primera emisión dice que fue en 1986. Yo tenía 16 años, ya estaba en el instituto, porque además yo me fui de mi ciudad a estudiar ya en el instituto de Cartagena. Yo me fui a Cartagena. Sí, hija, ya lo sé que te quieres salir, pero estoy en directo, cariño. Espérate un poco, ¿no? Le hablo y me hace caso. Espérate, que ya sé que te quieres salir, Flor de Té. Esa es la Sonia, claro, ¿lo estáis escuchando? Esta ya está el chichi de estar aquí dentro. Y eso. Así que yo ya me pilló mayor y yo ya no... O sea, con 16 años que me pilló fuera. Ya estaba yo estudiando fuera. Vale, venga, vamos a pegar un tironcico a los perfumes y vamos a ir directamente con los dos nuevos Givenchis. 2. Ay, mi Cayetana, la quiero con locura. El trasto este, pelúo. Bueno, pues parece ser que estos Givenchy, vamos a empezar con el primero, que es el Pugón reedición de el que se sacó, si mal no recuerdo, porque estoy en la página web oficial, os la pongo para que la veáis, del 22, del 2002. El Givenchy clásico es del 2002, creo que es del 2002. Creo que sí, que es del 2002. Vale, pues del 2002. El Givenchy clásico del 2002. Tenemos los nuevos que os pongo a compartir ya mismo. Mira, es que como no voy a querer yo esta cosa. Mira qué trasto. Mira. Tiene un ojo de cada color, parece un husky. Eso no los habéis visto los ojos. Pero parece un husky. ¿Cómo? Y un perro de agua con un ojo de cada color. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero es así. Seguramente porque se le matizará más, porque al llevar una parte blanca y la otra en marrón, pues se le matiza más y parece distinta. ¿Verdad que sí, cariño? Claro que sí. Mi conejo. Y a ver, compartimos la pantalla, que era lo que iba a hacer.
y nos vamos a la Pugom. Aquí, página web oficial. Está muy bien de precio, página web oficial, 84 euros. Entiendo que cuando vengan a tienda deberían de estar más baratas. También hay otra cosa, las notas que se reflejan y que se dan en Givenchy Pugom, en la reedición 2024, dicen que huele exactamente igual que la del 2002, pero curiosamente la crítica ya está diciendo que las notas son completamente distintas, que todavía no saben hasta qué punto esto va a ser así. Me refiero tanto en cuanto a que huela igual, ¿eh? Ojito. Así que aquí estamos en la página web oficial de los Givenchy, Givenchy Pugom. Esta es la botella y aquí viene la descripción. Es decir, han cambiado este envasado por este de botella de vidrio. A mí esta fragancia nunca me ha hecho mucha gracia. La verdad, tengo que dejarlo bien claro. A mí estas fragancias nunca me han hecho mucha gracia. Vale, pues entonces quiere decir que tenemos una fragancia clásica para un hombre sofisticado. Givenchy Pugom es un uva de toaleta maderado y fresco en el que las notas especiadas de cardamomo y dábana almibaradas se mezclan con la profundidad de una rica madera de cedro, una fragancia que captura la modernidad clásica de un hombre atrevido. Luego dicen que un clásico fiel a su ADN original, pero las notas son distintas. Redescubre la fragancia temporal de Givenchy por Pugom, ahora disponible en un envase reinventado, fiel a su ADN original. La fragancia se revela como una elegante y emblemático frasco de Givenchy que encarna la seducción sofisticada de un espíritu poderoso. Quien tenga la versión clásica en este packaging va a poder compararlo de verdad. Yo, de todas formas, cuando llegue a tienda lo probaré y veremos. A ver, entiendo que el precio va a ser comedido y seguramente yo creo que sin jugármela mucho, creo que pues sí, estoy echando un ojo porque no sé cómo van estas. Podrán tener un precio muy similar a lo que es la Givenchy clásica para hombre, la Gentleman. Yo creo que van a tener un precio muy así. Tienen que andar seguramente sobre los 50 y tantos, 60 euros. Probaremos. Si no me gusta, no la reseño, también tengo que decirlo. Pero me llama la atención que efectivamente están diciendo que las notas son las mismas o sea, que huele igual, pero las notas no son iguales. Bueno, dice que el nuevo frasco de Givenchy Pugom está fabricado al 15% de vidrio reciclado, postconsumo, 90%, bla, bla, bla. Los rollos de siempre que nos cuentan. Las notas olfativas están aquí. Dábana en la salida, corazón en madera de olíbano y luego tenemos madera de cedro en el fondo. La clásica no sé realmente las notas. A ver, vamos a ver cómo son las notas de la clásica. A ver, vamos a ver, porque sí que en la crítica estaba diciendo que no podían oler igual porque las notas que han reflejado no son las mismas. Y esto es una realidad. Bueno, pues entonces lo que tenemos aquí es que, para empezar, la original, Alberto Morillas y Hermendinis son los dos perfumistas que hicieron la original. Y aquí tenemos, es que las notas no son iguales, realmente también solamente nos dan 3 notas. Nos dan 3 notas dentro de un compendio que tenemos de la inicial que tiene un montón entre comillas. Naranja, pomelo, cilantro y violeta en la salida, con un corazón de lavanda y vetiver, y en el fondo cedro y ládano. No tienen nada que ver lo reflejado en las notas iniciales con lo que hay aquí. Es que no es lo mismo. O sea, ¿cómo van a oler igual? Entonces, yo sí las he olido. Lo que pasa es que no tengo memoria olfativa con ellas, porque no tengo memoria olfativa con ellas. Hija mía, qué pesadita te pones, ¿eh? Te pones muy pesadita. Sí, tú. No me mires así, si sabes que te estoy hablando. Sabes perfectamente que te estoy hablando. Sonia. Sí, no. Es que me escucha, es como un perro. Sonia. Oye, ponte a comer, eso, ponte a comer. Ponte a comer y déjame en paz un rato. Ahora te saco. Oh, por Dios. Vale, pues entonces, a lo que voy, que es a aquí y vamos a la siguiente Givenchy. Así que dejo de compartir esto, nos vamos a la siguiente. Nos vamos a la siguiente Givenchy, que hay otra más.
Ay, qué intensidades. Y esta es la Blue. Habían 2 botellas, en azul y en rojo. Esta es la Blue. Esta es la que más me gustaba de las 2. Nunca me compré ni la una ni la otra porque no entraban mucho en mi gusto. Seguimos teniendo... Ay, perdonadme, no le he dado a compartir. Seguimos teniendo el rollito de que en página web oficial sale 84 euros. Yo cuando compro la Givenchy Gentleman me sale a unos 55 euros aproximadamente. Así que por ahí debe de estar raspando el precio. Unos 60 euros, más o menos. Creo, ¿eh? Creo. De todas formas, también pensar que han cambiado el envase, ya no lleva ahí el cacho plástico, es todo vidrio, ya no es la misma historia, ahora es más baratero. Creo que se han dado cuenta de que es más baratero y aparte que están dándose cuenta de que no están vendiendo una mierda. Louis Vuitton creo que se está dando cuenta de eso. Vale, pues esta es la Blue, 84 euros y estas son las presentaciones que tiene. ¿Veis? A ver, un segundito, aquí. Y si os lo amplío más, yo creo que mejor, ¿verdad? Vale, y mejor para todos, claro, efectivamente. Mirad, este es el envasado antiguo de la azul y hemos pasado al vidrio. Y aquí ya el comentario que nos dan es que una fragancia elegante para un hombre audaz. Givenchy Pugón Blue Level dice es uno de toaleta maderado y fresco en el que la pimienta de Sichuan se combina con el toque vigorizante de la dábana y la cálida riqueza del incienso de olíbano. Una fragancia resistente para el hombre que abraza la libertad con elegancia sin esfuerzo. Bueno, eso de que la elegancia sin esfuerzo, a ver quién la aguanta. La elegancia va intrínseca en una persona. Si no eres elegante, no puedes ser elegante en tu vida. La elegancia no se aprende. Un clásico fiel a su ADN original. Redescubre la fragancia temporal de Givenchy Pugón Blue Level, ahora disponible en un envase reinventado. Fiel a su ADN reinventado, no son las botellas clásicas. O sea, no son las botellas clásicas, son las últimas botellas que sacaron antes, porque las clásicas no son así. Bueno, fiel a su ADN original, la fragancia se revela con un elegante emblemático frasco de Givenchy que captura a la seductora, bla, 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 bla. Vale, pues esta es la Blue. Y, a ver que tengo por aquí un mensaje del crío. Ah, esto es lo de Trussardi. Vale. Amplía gracias. Vale. Está con Angelini Industrias. Vale, Trussardi, que sigue con Angelini Industrias. Muchísimas gracias, Bonico. Vale. Muchas gracias, Resalao. Vale, pues entonces sigue haciendo los trabajos de perfumería con la gente de Italia. Perfecto, muchísimas gracias, Bonico. Vale, pues entonces vamos a ver... aquí. Oh, a ver, esperar. Voy a quitarle ampliación a esto que está a 200 y es mucha tela. A 100. A 100. ¿Y por qué sale este faldón asqueroso? Uy. Vale. Aquí. Aquí. Venga. Y entonces tenemos que la antigua, también los mismos creadores. Y es que tenemos pomelo y bergamota en la salida, con pimienta, lavanda, cardamomo y abrótano en el corazón. Y pasamos a cedro, vetiver, incienso de olíbano, es decir, franquincienso, en el fondo. Hello. Es que aquí en esta... Sí, aquí por lo menos dicen la madera, dicen madera de olíbano, pero no franquincienso. Os lo pongo para que lo volváis a ver, perdonadme. Os lo vuelvo a presentar. Mirad. A ver si se pone. Aquí está. Mirad. Aquí están las notas de la nueva, que dicen que sigue manteniendo el ADN. Cítricos, dábana y madera de olíbano. Ojito, porque la primera no lleva madera de olíbano, es franquincienso. Y es que no tiene las mismas notas ni por asomo, por lo menos en las reflejadas. Claro, te dan 3 notas. Y luego nos encontramos que en la primera reflejaron un montón de notas. Igual lleva las mismas, pero es que las reflejadas no son las que lleva. Es que no. Y vete, bueno, vamos a ver, dan unas notas siempre, pero no sabes toda la composición nunca al 100%, a no ser que te vayas a Plur, que Plur te da la lista completa de todos los ingredientes, que te lo da todo, ¿eh? Plur es de las firmas que te lo da absolutamente todo, te da la formulación completa. Estos no, ni de coña, pero claro,
a lo mejor entre una y otra, pues sí que lleva efectivamente lo mismo, pero claro, es que te dicen madera de olíbano y luego te encuentras frankincienso, es decir, incienso de olíbano por otro lado, y dices, pues, ¿qué narices es esto? Pues no me queda muy claro. A ver, las botellas iniciales están muy guapas. De verdad, ¿eh? Yo, si me tengo que quedar con la chulada son las primeras. Estas son, soy más barato, pero las chulas eran las primeras Givenchy, estas. En cuanto al formato, al packaging, eran estas. Se las lleva de Carey. Lo otro es un vidrio con tapón y una etiqueta. Esto, lo primero es lo que cuesta pasta. Le estás metiendo una carcasa a la botella. Es que no hay color. Es que no hay color por ningún sitio. Y luego, pues, Gentleman Society, Pugón, Les Mystiques, pero luego, mirar, daros cuenta de que nos ponemos en perfumes, en fragancias, y no está la Givenchy Gentleman clásica. Sin embargo, hacéis un buscador en... Monsieur... No está. Haute Couture. No está. A ver, Les Mystiques. Tienen un Monsieur de Givenchy. Supongo que esta será la clásica. Digo yo, no lo sé. A ver, ¿qué dicen aquí? ¿Seguimos? ¿Estáis conmigo? No, dejo de compartir y así veis lo que estoy viendo yo, que me interesa que lo veáis. A ver, esto. Es Monsieur de Givenchy, yo la tengo. Esta auditoría, lo que pasa es que están sacando cada 2x3 de Monsieur de Givenchy, están sacando cada 2x3 versiones distintas. Se combina con la frescura del limón, con una delicadeza del vetiver, que es la expresión masculina de elegancia absoluta. Es que es muy rica, pero es que de estas están sacando siempre 8.500. ¿Veis? La que yo tengo es la Before. Yo tengo la Before y esta es la de ahora. Esta es la que yo tengo, esta es la que yo reseñé en el canal. Tiene que estar por ahí. Si no lo he quitado, debe de estar la Monsieur de Givenchy, tiene que estar reseñada por ahí porque es esta la que yo tengo. No sé dónde la tengo. Me parece que la tengo en el almacén. Me la llevé al almacén. Pero esta es la que yo tengo. Esta es la que yo tengo. Pero da igual porque cada 2x3 estaban cambiando el formato. Es que antes de esta, que pone Before, hubo otra que era la botella completamente distinta y era la botella como la de la Givenchy Gentleman clásica. Me parece, si mal no recuerdo, sí, era como la botella de la Givenchy Gentleman clásica y la etiqueta era blanca. Creo recordar que Monsieur era con la etiqueta blanca y la botella igual que la Givenchy Gentleman clásica. Y es que por eso digo que cada 2x3 estaban cambiándola como le daba la gana. Y en los buscadores está Givenchy Gentleman clásica. Si ponéis el buscador, aparece automáticamente que cuesta 114 pavos. Por eso digo, yo no la he comprado a 114 pavos. A mí me costó, dejo de compartir para que lo veáis. Es que las quitan, las ponen, pero luego las tienen como ocultas. Se puede comprar, ¿eh? Esta la puedes comprar sin ningún tipo de problema. Presento, compartimos pantalla para que veáis que esto se puede seguir comprando. O sea, es que la tienen como oculta. No lo veis, en la página web oficial no sale. Sin embargo, mirad, yo estoy aquí en Givenchy, he hecho el buscador y me sale la Givenchy Gentleman clásica de toda la vida a 114 euros, pero en las tiendas está más barata, vale 50 y algo, los 100 mililitros o algo así. O sea que creado por Howard de Givenchy, este Eau de Toilette Givenchy Gentleman sustenta una identidad poderosa y deliberada. Pues os la habéis cargado entera, de arriba abajo, hijos. Pero que os la habéis fulminado, cabrones. Pero de arriba abajo. Madre mía. Salida en estragón canela, corazón en pachuli vetiver y luego un fondo de cuero de Rusia. Pues todo esto os lo habéis cargado, pero vamos, de arriba abajo. No es la misma fórmula ni en pintura. O sea, pero que no lo es, ¿eh? Menos mal que tengo la del tapón plateado todavía. Y puedo cagarme en la familia de más de uno de ahí. En fin, así nos va. Es que de verdad es que me pongo negro. Con Givenchy me pongo muy negro. Pues como empiecen a sacar botellas y botellas como estaban antes, porque las ventas tampoco creo que le vayan muy bien, ¿eh? Si se vuelven todos locos, es que se están volviendo otra vez locos sacando botellas y botellas, ¿eh? ¿Qué pasa? Que ahora estamos sacando vintage, otra vez de nuevo alimentando a los viejos viejunos que os compraban las botellas porque no estáis vendiendo una mierda. Los millennials y los que llegan detrás de los millennials, por lo que veo, no están comprando mucho. Porque para volver a sacar reediciones de lo antiguo, manda narices, ¿eh? Manda, pero narices de verdad.
O sea, es que... Vaya tela. Luego me veré tu vídeo de Givenchy. Eso es de los primeros, ¿eh? Ese vídeo de Givenchy, del primero, ese vídeo es del canal primero que tuve. O sea, ese vídeo debe tener, pues, bueno, es el primer año, ¿no? Pero seguramente tendrá unos 8 años, ¿eh? 8, no, 10, 8, 9 años. Ese vídeo debe tener 8 o 9 años. Así que si me vas a ver ahí, yo creo que ni me voy a ni a reconocer. A ver cómo estoy, que quiero saber la pinta que tenía ahí. A ver, ya es que me da la curiosidad. A ver. ¿Dónde estás? Es que no sé si está. El Monsieur. Igual no está, ¿eh? A ver, mostramos todo. Gentleman. Y el couture este. No lo tengo. Ah, sí, está aquí, Monsieur. Ay, madre mía. Miedo me da darle el play. A ver, este vídeo tiene mucho tiempo. De publicidad. Me sale una publicidad de un Camalún. ¿Esto qué es? ¿Para qué me ponen la publicidad de chapas? Yo no voy a... Madre mía. Esto estaba yo hecho un churumbel ya. Esto es el principio del estudio. Ah, y tenía el Tears of Pain. 2 años. No, pero yo metí la publicidad. Esto está editado, ¿eh? Este vídeo está editado. Esto no es del Tears of Pain ni de coña. El fondo no es el mismo ni nada. Es que lo edité para meterlo. Esto no es lo del Tears ni de coña. Seguramente no lo diré ni en el vídeo. Lo he editado. Esto está editado, ¿eh? Esto está editado. Editadísimo. Si además es algo... Estoy hecho un... madre mía. Un prepuber. Qué barbaridad. Mira lo que hermoso que está el Javier. No me gustó. No me puedo ver. No me gustó nada. Aparte estoy como más impostado. Es que eran de los primeros vídeos. Te he puesto link. Ay, miedo me das. Cuando me pones link, miedo me das. Miedo me das. Gracias. Si no, si ya lo he visto, yo lo he visto. Gracias. Tú que no se me haga tarde para verme. Oh, no. No. Ya tengo suficiente. Virgen Santa del Amor Hermoso. Venga, vamos a ver. Por aquello de que lo he dicho antes. A ver, ¿dónde están? Vamos a seguir con las fragancias. Y vamos a ir con, como lo he comentado, voy a decirlo. A ver, ¿dónde estás? Que no te veo. Y es el Trussardi nuevo, que tengo ganas de echarle el ojo. Así que vamos al Trussardi nuevo, que es de hombre. Además se llama Ethos. Tengo que probar esto. Esto sí que me trae... A mí esta sí que me trae hype. No sé ni las notas que tendrá ni el precio. Miedo me da. A ver, Accepted Churi. Ay, qué bonita es la caja y todo. No está mal de precio. Qué bien. Trussardi Primo. Se llama Primo. Esto está en Ethos en venta. Es Ethos. Es la tienda online. Vale. Esto es Italia. ¡Qué graciosa! ¡Hoy! Ahora espérate que veremos a ver las notas de esta Ethos. Está por aquí en la página de... ¿Nuestra página? Sorry. Bueno, ojalá fuera nuestra. A ver, ¿dónde estás? ¿Está Ethos por aquí? A ver si viene. No la veo. ¿Dónde está Ethos? No, aquí no está. Aquí no la han publicado. No sé dónde la habrán puesto. A ver. ¿Y aquí? Es por ver la matriz de la información. No, aquí no está. Entonces será aquí. A ver. No veo yo la Ethos por aquí. O sea, no veo la Primo. Primo, ¿dónde estás, Primo? Alive. No encuentro la Primo. La información de la Primo no la encuentro, pero bueno, da igual. Vamos a ver esto, a ver qué nos cuentan. Os comparto la página web. Te he puesto el link. Vale, gracias, Bonico. A ver. Aquí scroll. Primo de Trussardi. Vale. Ah, vale, es de Parfumo. Vale, está en Parfumo. Es que en las notas me parece que no sé si vendrán en otro sitio. Vale, pues tenemos Parfumo. Pues vamos a verlo en Parfumo y luego pasamos a la tienda, porque es donde viene el precio. Venga, pues a compartir. Vamos, pantalla. Tengo mono de dulce, no sé, algo. Salado, no sé lo que quiero, si salado, dulce, una fruta o algo, no sé. Vale, las fotografías que tenemos de esta Primo, de Trussardi, son estas. Aquí. La verdad es que no es render, esto es fotografía verdadera. Esto no es ningún render. Se han ido ahí a unas roquicas y le han hecho la foto, porque esto es tal cual. Concentración de Parfum es recargable
100 mililitros es lo que estáis viendo ahora mismo en las fotografías, y las notas que nos plantifican son estas que supongo que estaréis viendo. A mí esta fragancia me tiene hype. A ver, vamos a ver las notas, igual se me quita de golpe. Venga, pues tenemos en la salida pomelo, lava, uy, lava, y jarabe de arce. Uy, que nos volvemos dulces. En el corazón, geranio borbón, chile de Calabria y absoluto de tonka. En el fondo, madera de cedro, sándalo y pachuli y Sumatra. Ya está, ya me ha ganado. Hay que probar esto. Hay que probarlo. Hay que probarlo. El precio está bien, ¿eh? El precio que aparece en la página web esta italiana, que os la voy a poner ya, son 45,50 €. Lo que no sé concretamente son los mililitros en la que sale a la venta, pero lo vamos a ver ahora. Así que dejo de compartir, nos metemos en la página esta italiana. Me ha puesto por aquí Sore. A ver. Compartimos. Y nos vamos a esta. Vale, pues aquí la tenemos a la venta. Os lo traduzco y os la amplío también, porque si no, no se va a ver mucho. La fotografía ya la hemos visto, tampoco hay que darle más rollo. Y dice que, a ver, estamos hablando de 45,50 €, 30% de descuento. No ha salido todavía, ya la tienen descuento, de verdad. Vale, 45,50. Dice que del corazón de la tierra surge el tesoro primitivo y poderoso Trussardi Primo, un homenaje a la masculinidad resiliente y explosiva. Yo no soy resiliente, que voy a aguantar yo el dolor. Me voy al médico que me lo quite. Y explosiva, dedicado al hombre intrépido y confiado en el futuro, pionero de un mundo nuevo. Es el amanecer ardiente y lleno de promesas de un nuevo día en una isla volcánica. Pues gracias a Dios que no haya entrado en erupción, porque si no, mueres achicharrao. Bueno, antes morirás por una roca de piedra pómez que te caiga en la cabeza y te parten 40 partes. Bueno, la composición es como una flor que se abre lentamente con notas atrevidas y viriles que evocan el frescor del aire del mar mezclado con el calor de la lava volcánica. Esto me gana a mí el corazón. Una armonía olfativa única que refleja la fuerza salvaje de la naturaleza y la belleza del paisaje. Trussardi Primo es un foillage inesperado con una estela persistente y matices noir obtenidos con un acorde de bergamota, geranio, almizcle, lavanda, vetiver y ámbar abatonca. Contiene ingredientes orgánicos italianos extraídos con procesos altamente tecnológicos que respetan las características de la materia prima para capturar cada matiz olfativo. Pues entonces lo que estábamos viendo es el precio de la 30 mililitros, que es lo que está marcado en negrita. 30 mililitros, 45,50. 50 mililitros, 65,80. Ya no me gusta tanto el precio. La de 30 me viene bien. Y en los 100 nos metemos en 87,50. No la veo ninguna locura. ¿Qué pasa con esto? Que voy a hacer la review de este perfume y con las mismas no lo va a ver ni el tato, porque ya nos conocemos. Tengo varias Trussardi reseñadas en el canal y no han tenido visualizaciones. La gente no está por Trussardi, pero yo sí, porque además es una firma de la que tengo zapatos. Varios. Entonces le tengo cariño y aparte que son comodísimos y están de bien hechos. Algún que otro cinturón también hay por ahí. En fin, hype total, ya os lo digo yo. Señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos, no sé si mañana, depende, porque mañana sale vídeo nuevo. Atención al super vídeo que viene mañana. Veremos a ver si no me toca cambiar la miniatura. Miedo me da la miniatura de mañana. Así que nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen, señoras y señores.